es una enorme ruptura que dejará un gran vacío en la familia. Luego, el acompañamiento al cementerio, las oraciones de despedida, las flores que se esparcen en su tumba. El novenario, donde se prepara el altar con 7 gradas y, como vimos afuera, con 9 gradas, que recuerdan, la de 7, recuerdan los 7 sacramentos o los dones del Espíritu Santo, y las de 9 gradas recuerdan las potestades del cielo. Al término, el infaltable Caruguazú, que reúne a los familiares y vecinos para la despedida final. El COVID en este tiempo tan raro nos ha cambiado la forma de acompañar a nuestros seres queridos fallecidos. Entramos en un conflicto en torno a la tradición de los velorios, las exequias litúrgicas, las condolencias de familiares y el luto. La gente no pudo despedirse del cuerpo del fallecido, pero muchos han aprovechado las redes sociales para hacer memoria de ellos como si aún estuvieran vivos entre ellos. La muerte está siendo el protagonista de las crónicas en este año terrible. Tomó por sí mismo el protagonismo de nuestras vidas. Se está mostrando en todo su poder. Hemos conocido las lágrimas de familias que no pudieron ni despedirse de los miembros amados que fueron amados primero por Dios y luego han sido madre, padre, hermano, hermana, pariente, a quien despedir con la oración y el afecto familiar. Mientras tanto, durante estos meses de enero hasta hoy, mes de mayo, fuimos inundados con una avalancha de números sobre los muertos, quienes han pasado de una vida normal a la inesperada muerte y llevados casi a escondidas al cementerio o a ser cremados. Nos queremos distanciar de la furia del virus para reflexionar, analizar y entender mejor. Hemos experimentado muertes rápidas, impredecibles, en las que sus familiares se han mantenido lejos de la escena final. El no haber podido acercarse a la cama donde nuestro familiar, nuestro amigo estaba muriendo, el no haber podido decir adiós, no haber podido celebrar su funeral, ni poder recibir los abrazos y el consuelo de amigos y familiares. Eso nos ha dejado con muchas traumas. Sin duda, toda esta realidad ha impactado con efectos dolorosos la vida psíquica y espiritual de muchas familias y que necesitan intervenciones de acercamiento, de terapia y consuelo moral y espiritual para expresarles las condolencias ante un duelo tan difícil. La imposibilidad de realizar nuestra tradición con gestos y rituales según la tradición cristiana representó una enorme herida, un desgarro intolerable de nuestra forma de velar por los muertos, y como sociedad hemos sentido un cierto atropello a nuestra identidad histórica porque ni siquiera se ha podido llorar a nuestros muertos. Hemos sufrido la falta de nuestras costumbres funerarias, las exequias y los entierros normales. También la pandemia representó una amenaza real a la integración social fundada sobre el culto a los muertos. Lamentamos que en nuestra sociedad tan cristiana no pudimos evitar el hundimiento de la convivencia familiar y no pudimos proteger una tradición de las más sagradas, como es el enterrar a nuestros seres queridos con dignidad cristiana y en la esperanza de la vida eterna. Me pregunto, ¿se ha querido negar la muerte, haciéndola invisible y distante, quitándola de nuestra vista? ¿Es admisible la delegación total a las empresas funerarias del cuerpo de los muertos, quitándoles a las familias y a los niños el ver, el tocar sus muertos hasta que estén dentro del ataúd? ¿Estamos encaminados hasta no expresar las condolencias, como si estuviéramos queriendo negar la muerte? Todo eso no significa olvidar a los muertos,
olvidar que existía. En esta celebración queremos denunciar la inhumana imposición que se nos impuso, imposibilitándonos a realizar los gestos y los ritos tan humanos para despedir honrosamente a nuestros seres queridos. Ellos ya viven para Dios, para siempre. Hoy los recordamos que sobreviven en nuestra historia, en nuestro corazón, en nuestras familias. No basta tener sus nombres en las páginas del Facebook con fotos, mensajes, súplicas, oraciones. Sus almas descansan en paz. Cristo Jesús ha muerto y resucitado para darles también a ellos, como dice San Pablo, si vivimos, en Cristo vivimos. Si morimos, en Cristo morimos. Tanto en vida como en muerte, para Dios vivimos y morimos. La resurrección de los muertos, como profesamos en el credo, es una clave de nuestra esperanza. ¿Cuál es el sentido de la última Pascua del cristiano? Debemos partir de la resurrección de Cristo el Señor. El misterio de la resurrección de Cristo es un acontecimiento real que tuvo manifestaciones históricamente comprobadas, como lo atestigua el Nuevo Testamento. Ya San Pablo, hacia el año 56, puede escribir a los Corintios, porque les transmití en primer lugar lo que a mi vez recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, según las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, según las Escrituras, que se apareció a Cefas y luego a los 12. El apóstol habla aquí de la tradición viva de la resurrección que recibió después de su conversión a las puertas de Damasco. La resurrección de Cristo no fue un retorno a la vida terrena como en el caso de la resurrección que él había realizado antes de Pascua, la hija de Jairo, el joven de Naín, Lázaro. Estos hechos eran acontecimientos milagrosos, pero las personas afectadas por el milagro volvían a tener por el poder de Jesús una vida terrena ordinaria. En cierto momento volverán a morir. La resurrección de Cristo es esencialmente diferente. En su cuerpo resucitado pasa del estado de muerte a otra vida más allá del tiempo y del espacio. En la resurrección, el cuerpo de Jesús se llena del poder del Espíritu Santo. Participa de la vida divina en el estado de su gloria, tanto que San Pablo puede decir de Cristo que es el hombre celestial. A la luz del misterio pascual de la muerte y resurrección de Cristo, es como podemos comprender el sentido cristiano de la muerte. Dice San Pablo, el cristiano que muere en Cristo Jesús sale de este cuerpo para vivir con el Señor. El día de la muerte, el cristiano inaugura la plenitud de su nuevo nacimiento recibido en el bautismo, conferido por la unción del Espíritu Santo y participado en el banquete del reino anticipado en la Eucaristía. La Iglesia ha llevado sacramentalmente en su seno al cristiano durante su peregrinación en la tierra. Lo acompaña al término de su peregrinar, entregándolo en manos del Padre. Deposita con esperanza el germen del cuerpo que resucitará en la gloria. ¿Qué son estas exequias? Son una celebración litúrgica eclesial como la que estamos ahora haciendo, donde la Iglesia expresa la comunión eficaz con el difunto, mediante la participación en esa comunión a la asamblea reunida para las exequias y anunciarle la vida eterna. Estos ritos expresan el carácter pascual de la muerte cristiana. Las exequias se pueden celebrar en la casa, en la iglesia y en el cementerio, según la importancia que prestan la familia, las costumbres locales, la cultura o la piedad popular. Conviene siempre que haya la acogida de la comunidad, que se anuncie la liturgia de la palabra y siempre que se pueda celebrar el sacrificio eucarístico en la iglesia. Entonces, la iglesia expresa su comunión eficaz con el difunto, ofreciendo al Padre el sacrificio de la muerte y resurrección de Cristo,
Pide que su Hijo sea purificado de sus pecados y de sus consecuencias, y que sea admitido a la plenitud de la mesa del reino. Celebrando de esta manera, la familia del difunto aprende a vivir en comunión con quien se durmió en el Señor, comulgando con el cuerpo de Cristo, de quien es miembro vivo, y orando luego por Él y con Él. Hoy, hermanos y hermanas, nos hemos reunido para todo esto y expresar comunitariamente nuestro adiós a los difuntos, recomendándolos a Dios por la Iglesia. La comunidad y la familia despide a uno de sus miembros antes que su cuerpo sea llevado a su sepulcro. De esta manera, con el saludo final, se reza por su partida de esta vida y por su separación, teniendo presente que existe una comunión y una reunión, pues todos recorremos el mismo camino y nos volveremos a encontrar en un mismo lugar. Aunque aparenta la separación, sabemos que vivimos para Cristo y ahora estamos unidos a Cristo, yendo hacia Él, esperando estar todos juntos en Él. Que el Señor resucitado, a quien vitoreamos con fuerza y aleluyas en este tiempo pascual, reciba en las moradas eternas a todos nuestros seres queridos fallecidos durante la pandemia. Que la mujer gloriosa del cielo las acoja como madre de millares de hijos amados para siempre, sin lágrimas ni dolor, sino en el gozo de la felicidad eterna de Dios. Alabado sea nuestro Señor Jesucristo. Por siempre sea alabado. Letanía de los santos. Oremos, hermanos, a Dios Padre Todopoderoso y pidamos la intercesión de los santos que la gloria gozan ya de la comunión celestial, para que el Señor acoja en el gozo eterno a nuestros hermanos. Padre celestial, ten piedad de ellos. Dios Hijo Redentor del mundo, ten piedad de ellos. Dios Espíritu Santo, ten piedad de ellos. Dios Trinidad Santa, un solo Dios, ten piedad de ellos. Santa María, Madre de Dios, ruega por ellos. Santos ángeles de Dios, rueguen por ellos. San José, ruega por ellos. San Juan Bautista, ruega por ellos. Santos Pedro y Pablo, rueguen por ellos. San Esteban, ruega por ellos. San Vicente, ruega por ellos. San Agustín, ruega por ellos. San Gregorio, ruega por ellos. San Benito, ruega por ellos. San Francisco, ruega por ellos. Santo Domingo, ruega por ellos. San Francisco Javier, ruega por ellos. Santa Teresa de Jesús, ruega por ellos. Santa Mónica, ruega por ellos. San Roque González de Santa Cruz, ruega por ellos. Beata María Felicia de Jesús Sacramentado,
Santos y santas de Dios, Invoquemos ahora a Cristo, vencedor del sepulcro, y hagamos memoria de sus misterios salvadores, con los que arrancó a los hombres del poder de la muerte. Cristo, Hijo de Dios vivo, acógenos en tu reino. Tú que aceptaste la muerte por nosotros, acógenos en tu reino. Tú que resucitaste de entre los muertos, como primicia de los que han muerto, acógenos en tu reino. Tú que has de venir a juzgar a los vivos y a los muertos, acógenos en tu reino. A estos hermanos nuestros que recibieron de ti la semilla de la inmortalidad, acógenos en tu reino. A estos hermanos nuestros con quienes esperamos encontrarnos en la gloria del cielo, acógenos en tu reino. En nuestra oración, pidamos también por las necesidades del mundo y de la Iglesia. A cada intención respondemos cantando Ñande Yara Orerendu. Ñande Yara Orerendu. Por la Iglesia, llamada a ser en este tiempo signo de fe y esperanza en la resurrección, por nuestras autoridades civiles y el cumplimiento de su compromiso con el pueblo. Por una atención sanitaria digna y accesible para todos los ciudadanos. Por el personal sanitario de primera línea, especialmente por aquellos que han entregado la vida en este tiempo al servicio de los enfermos. Por los enfermos, particularmente los que se encuentran en cuidados intensivos, y por sus familias. Por los que han perdido sus trabajos, por los que están hundidos en la desesperación y han perdido la esperanza, y por tantos voluntarios que siguen donando su tiempo en favor de sus hermanos. Por todas las madres del Paraguay. Por todos que han fallecido en este tiempo como consecuencia de esta pandemia, y también por el consuelo de sus familias. Escucha, Señor, nuestras súplicas y ten misericordia de tus siervos, ya que la verdadera fe los unió al pueblo fiel en la tierra. Que tu bondad ahora los una al coro de los ángeles y elegidos. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén.
En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, oremos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio, para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Acepta como bondad estos dones, Señor, para que nuestros hermanos sean recibidos en la gloria con tu Hijo, a quien nos unimos por este sacrificio de su amor, el que vive y reina por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. En Él resplandece la esperanza de nuestra feliz resurrección. Y así, aunque la certeza de morir nos entristece, nos consuela la promesa de la futura inmortalidad. Pues para quienes creemos en el Padre, la vida no se acaba sino se transforma. Y disuelta nuestra morada terrenal, se nos prepara una mansión eterna en el cielo. Por eso con los ángeles y los arcángeles, con los tronos y dominaciones, y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria.
Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Aquí está Cristo resucitado, quien resucita a todos nuestros muertos. Por eso exclamamos: este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos hace digno de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Arzobispo Edmundo y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda hoy a tu Hijo, Padre César Llamosa, a quien llamaste de este mundo en tu presencia. Concédele que así como ha compartido ya la muerte de Jesucristo, comparte también con él la gloria de la resurrección. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Recemos con humildad y confianza diciendo: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles:
La paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Como hermanos, nos damos signo de paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Jesús es el pan de vida. Quien come de este pan tendrá vida eterna. Recibámoslo con fe y devoción. A las personas que se encuentran en los vehículos,
les pedimos permanecer dentro de los mismos. Los ministros se acercarán hasta ustedes. Favor, aplicar las normas sanitarias del uso de tapabocas y el alcohol. Y junto a aquellos hermanos que nos acompañan a través de los medios de comunicación, les invitamos a rezar la oración para la comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón, y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén.
Oremos. Te pedimos, Padre, que recibas en la morada de la luz y de la paz de tus hijos, por quienes hemos celebrado el misterio pascual, por Jesucristo nuestro Señor. Agradecer. Icha no está. No está Icha. Sentamos. Quiero agradecer a los celebrantes que han podido estar dispuestos para esta hermosa ceremonia, a cada uno de los que pusieron un granito de arena para que todo esto pueda celebrarse, a los medios de comunicación que han dejado seguramente otras actividades para poder cubrir esta ceremonia, a los del coro, a nuestros compañeros de equipo de la organización y especialmente a cada uno que envió una fotografía de su ser querido, a cada uno que pudo anotar el nombre de su ser querido a través del formulario Google, a través de WhatsApp. Todos los nombres están aquí en la urna presente, ante el altar, ante los pies de la Santísima Virgen, la Dolorosa. Las fotos, las que nos llegaron hasta ayer, sí pudieron estar. Las otras, cuando ya llegaron a destiempo, ya no pudimos imprimir, pero los nombres sí, en la totalidad pudimos imprimir y están aquí a los pies de la Virgen. Muchísimas gracias a todas las personas que están aquí presentes y a los que están en sus autos. Muchísimas gracias a todos. Oración del Papa Francisco a la Virgen por el fin de la pandemia. Oh María, tú resplandeces siempre en nuestro camino, como signo de salvación y esperanza. Nosotros nos encomendamos a ti, salud de los enfermos, que ante la cruz fuiste asociada al dolor de Jesús, manteniendo firme tu fe. Tú, salvación de nuestro pueblo, sabes lo que necesitamos y estamos seguros de que proveerás para que, como en Caná de Galilea, pueda regresar la alegría y la fiesta después de este momento de prueba. Ayúdanos, Madre del Divino Amor, a conformarnos la voluntad del Padre y a hacer lo que nos dirá Jesús, que ha tomado sobre sí nuestros sufrimientos y ha tomado sobre sí nuestros dolores para llevarnos a través de la cruz al gozo de la resurrección. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desoigan las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todo mal y peligro, oh Virgen gloriosa y bendita. Amén. Quiero volver a agradecer a la Schola Cantorum, esta hermosa misa de Requiem que nos ha hecho experimentar un pedazo de cielo por todo lo que significa esta música, este Requiem prácticamente muy, muy bonito. Así que gracias al maestro Enrique, al organista Miguel Santa Cruz. También agradezco a la señora María Luisa Torres, quien ha organizado con el equipo de Pastoral de Familia y Pastoral de Juventud todo esto. Hemos expresado un momento hermoso a Dios y ahora vamos a recibir la bendición de Él. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. El Dios de todo consuelo
que por su bondad infinita creó al hombre y por la resurrección de su Hijo concedió a los creyentes la esperanza de la resurrección, los bendiga. Amén. Nos conceda el perdón de los pecados a los que aún vivimos y conduzca a todos nuestros hermanos difuntos al lugar de la luz y de la paz. Amén. Para que todos vivamos eternamente con Cristo y a quien proclamamos resucitado de entre los muertos. Amén. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca siempre. Amén. También quiero agradecer a ABC Color por la transmisión, igualmente a Radio Cáritas y los otros medios que están activando en la transmisión de esta misa. Gracias por este servicio. Los ministros saldrán en procesión hasta la explanada de la catedral. Una vez llegados ahí, el arzobispo bendecirá el mural con las fotos de nuestros seres queridos. Cuando ellos lleguen a la explanada, la asamblea puede retirarse del recinto sagrado. Con la alegría del Señor sea nuestra fuerza, pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Comunicate con ABC Cardinal 730 AM al WhatsApp 0972-730-730. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. A la audiencia de ABC Cardinal, muy buenos días. ¿Qué tal, Dani Chun? ¿Cómo estás? Bien, Federico, el saludo para todos. Juanma, ¿cómo te va? Bien, Fede, ¿cómo estás? Saludo para todos, en especial a las madres en su día. ¿Qué tal, Johnny? Bien, Federico, buen día. Sí, saludo a todas las madres. ¿Tu mamá, Dani? Bien, bien, bien. Bien, saludos para ella. Ella... lo que pasa es que Juan me dejó como el... ¿verdad? No, yo dije, saludos. No, claro, yo tenía puntual el tema para ir saludando claro. A la mamá, tu esposa. Sí. ¿Vos, Juanma? Sí, para mi madre Liz, que seguramente estará atenta a la transmisión, mi abuela Nenu, mi suegra Noni. Vamos a repetir por la televisión, hermano, ¿no? Sí, señor. Porque estamos saliendo en la radio ahora. Sí, señor. ¿Sí? ¿Le podemos repetir, verdad? Podemos repetir, sí. Claro, doble saludo. ¿Vos, Johnny, todo bien? Sí, espectacular, Federico. Sí, ya le saludo a mi mamá, a mi hermana. ¿Tu mamá está acá? No, está en el interior. Ah, en el interior. Sí. ¿Videollamada? No, solamente... Ajá. Yo solo le saludé por videollamada. ¿Está buena la videollamada? No son muy... Amigos de la tecnología, así que se respetan ese... No, está bien. Saludos para mi hermana, María saludaba hoy, para Marlene, la madre también, estrenando criatura, en este nuevo día de la madre. ¿Y vos, Maluje?
¿Te vas? Vos tenés una relación, tu mamá no te va nunca a visitarte, ¿verdad? No sé quién es la mamá de Maluje a visitar a Maluje, no sé por qué, y él cuenta, ¿verdad? Pero no cuenta motivo. Saludos para la mamá de Maluje. Fabio Martín, ¿tu mamá? ¿Ella se llama? Martina. Mucho tiempo trabajando aquí en ABC Color también. Bueno, qué linda remera, Juanma. ¿Qué pasó con Aye, che, que arrancó con todo y...? Vos sabés que conseguimos 2 victorias continuadas. Y hoy en el Fortín estábamos jugando contra el Empeño. A los 93 mete el Empeño, che. Y a los 95 empata Aye. 1-1 salió. Acaba de terminar el partido. Bueno, la gente pregunta, estamos con la transmisión, Dani. Muy buena transmisión, muy buena imagen, sonido. Sí. De una misa en conmemoración de los caídos, ¿verdad? Sí, misa requiere en memoria de los fallecidos durante la pandemia y que acá mientras estábamos escuchando lo que fue esta adaptación para nosotros para entrar ahora del arzobispo de Asunción, el monseñor Valenzuela, que después en la parte final agradecían por la cobertura del medio en la transmisión. Y hablábamos un poco lo que fue el día de ayer, porque ayer Juanma despedía su informe cuando yo le preguntaba algo y Juanma estaba muy atento para reservar la mesa, cuando le dije lo de Atlético Mineiro, y vi que mostró el plato. No sé si terminaste todo, dejaste eso. No lo vi el plato, che. No, yo vi, sí. pero... Ahora estaba Juanma. Pero bien si es que eso fue lo que quedó, porque entre dos ese XL... Pero no fuimos por la XL al final. Bueno. Claro, porque justo vino el mozo en medio de la despedida y ya pedimos más y rápido y no fue la XL al final. Pero, o sea, y se notaba que todavía había luz natural. Sí. Digo esto porque acá hablábamos, como que anoche se desmadró un poco en algunos lugares y hoy sigue siendo tema de conversación este tema de cómo hay gente que no sabe aprovechar la libertad. Sí. Entonces, y a veces el perjudicado es no el que siempre denostó contra eso, sino el que justamente quiere esa libertad. O cuando uno habla de la responsabilidad para la libertad, por lo que ayer ocurrió en el centro, repito, en algunos lugares, inclusive vi que la municipalidad primero era vengan todos, y después cuando vieron que la ola era o la opinión pública iba hacia otro lado era vamos a sancionar a algunos, pero fue un poco el tema de debate que también acá teníamos, además de los temas netamente deportivos. Aquí es responsabilidad compartida, tanto de los que ofrecen y de los que van, porque si te dicen podés trabajar, tenés que cuidar tu trabajo, y si te dicen podés salir, tenés que cuidarte y cuidar también. Entonces, responsabilidad compartida, no tenemos, me parece, nivel para compartir lo sano o sanamente en una situación complicada. O sea, yo no quiero caer en la generalización, Johnny, pero entiendo vos la postura que manifestás, porque acá también decíamos, había otros, y uno tiene que decir, había otras calles, otros bloques donde se veía que había mayor concienciación para decir, no, si es así, sí o sí te va a agarrar, si es así, jamás te va a agarrar, sino cuando vos ves que hay una especie de complicidad o respeto de decir, hasta acá, o sea, sabemos a lo que nos exponemos y sabemos que necesitamos esto, hasta acá. Como también hay gente que, y ayer uno a la noche no sabía si eran imágenes de Tel Aviv, por la Asunción, ¿verdad? Pero fue un poco más o menos lo que... ¿Qué nos pasa, no? ¿Qué nos pasa? Porque yo creo que no hay un ciudadano que no esté al tanto, aunque sea, no sé, que no lee diario, que lea Twitter, y donde ve, chao mamá, gente joven que se fue, gente que está rogando por una terapia intensiva, o sea, no hay gente que nos pueda estar... Yo no creo que, repito, si vos tenés cierta edad en la juventud, muy diferente a lo que éramos antes nosotros, que leíamos diario y compañía, o mirábamos un noticiero de repente, ¿verdad? Pero aunque sea en el Twitter, hasta en el Facebook aparece mucho, pero Instagram es una isla, ahí no hay, pero Facebook y Twitter está regado de pedidos, de despedidas. ¿Y cómo poder superar el miedo por 3 horas de ir a juntarte y hacer lo que tenés postergado y no sabes cuándo vas a hacer? Tan difícil de contener eso. Juntarte con los socios, las socias, sacarse fotos, una selfie entre 5, porque estaba viendo algunas mesas donde había selfie entre 5, porque después, como decía Dani, se desmadra todo.
no solo en la cantidad de gente, sino en el comportamiento de la misma, porque el que tenía un cierto cuidado ya se sacó el tapaboca, no sabe dónde dejó, después sin gobierno no sabe si tenía en el bolsillo, se te pierde, ¿qué importa? No, ya está totalmente desinhibido, ¿verdad? Y así nace y tenemos esta crisis con un gobierno que estaba escuchando que las vacunas que vinieron al final son para la segunda parte, hay que esperar que se venga la primera, que se termine y al final no van a ser efectivas en lo próximo. Encima tenemos eso y arriesgar tu vida y la de tus seres queridos. Acá hasta saco la de los demás, porque a mucha gente no le interesa la vida de los demás, pero sí le interesa la vida de la abuela, del tío, de la madre, del padre, del hermano mayor. Entonces es difícil de saber qué tiene dentro de esa gente, ¿no? Que también Panamá tiene cierto poder adquisitivo, que sí, tiene cierta tiene buenos trabajos, por lo menos piensan en sí, no digo que sean seres por instinto, ¿verdad? Entonces cuando uno veía porque anoche no miré redes sociales, pero cuando veía el tema de esta mañana, lo que fueron los locales, lo que fue Palma, parecía el bicentenario, hermano. Sí, totalmente. Una locura. Lamentable. Ese tema no se puede dejar pasar. Sobre los bares en la calle. Ahí está el paraguayito, se pasa llorando y pensando que son perseguidos en el sector y que van a cerrar, pero al final nunca cerraron. Acá sí está un local. Pero apenas se intenta comenzar de nuevo, este es el resultado. Legalmente ya abusan, así misma. Si nosotros tenemos un espectáculo para 20.000 personas, un partido importante, y podemos meter 25.000 o vender 25.000 entradas, la vendemos. Hay experiencia de 2.000 personas que quedan afuera, ¿verdad? Con entrada a mano. Yo creo que esa es una muy buena analogía de lo que nos ocurría en tiempos normales. Era un poco lo que charlábamos acá. O sea, si no querés entrar en el debate hasta ideológico, ¿no? El tema de las libertades, las restricciones, mirar un poco desde el lado hasta empresarial, desde el lado del lucro. O sea, si vos sabés que es una excepción esta ahí. A ver, ¿y quién se sintió mal el fin de semana pasado cuando veíamos las calles ocupadas por la gente? Esas calles que se convirtieron en una especie de campo de extorsión, campo de apriete, campo de inseguridad. Por eso, ayer cuando Juanma decía, acá vine con mi señora a almorzar, o cuando veía familias que, repito, asumiendo lo que significa hoy en día la exposición, precisan eso. O sea, todos veíamos con buenos ojos, para decirlo de alguna forma. Entonces, lo que va uno es, mira, desde el lado empresarial, voy a decir, espera, puede ser una buena oportunidad para empezar algo diferente que te está dando esta tremenda crisis. Y voy a decir, espera, yo tengo un espacio físico donde se habla que el distanciamiento es clave para uno de los protocolos, además del gran factor a favor que tiene, que es el aire libre. Entonces, vos hacés la cuenta, para decir, espera, yo tengo que recaudar tanto o recibir tanta gente o vender tanto para pagarle a mis empleados y yo ganar un dinero. ¿Cuánto cuesta tener ese control de que yo me coloque un techo? Pero no porque voy a ser altruista ni nada por el estilo, sino que haciendo eso, el cliente que va a decir, acá se cumple, acá no va a haber, acá no se va a rotar, acá, como colocar el ejemplo Federico, no, es que si yo voy a este estadio, yo sé que el ticket que yo compré, yo voy a tener mi lugar. No, es que con este ticket tengo que irme 7 horas antes. Para tener tu lugar. Y con suerte, y si yo me voy y me tengo que ir con la menor cantidad de líquido en mi cuerpo, porque si cuando me vaya al baño ya me van a sacar mi lugar. ¿Cuántas veces le pasó a los muchachos eso en el entretiempo o a los 15 del primer? O sea, voy nomás y al decir, no, ¿sabes qué? Que a reventar nomás acá y voy a recuperar todo lo que perdí o todo lo que... ¿Qué pasa? Al día siguiente, boom, nota la municipalidad, se te cierra. O sea, yo hasta iría al tema de concienciar desde ese lado, ¿verdad? O sea, no voy el tema no, pero la libertad, la familia, el contagio, la vacuna. Es decir, mira, porque si vos decís, no, si vos me decís que yo puedo meter solamente esta cantidad, yo no gano. Nadie haría. O si no, iríamos la gran transportista, ¿verdad? Porque ellos siempre supuestamente trabajan a pérdida.
Entonces, esa es la parte que uno lamenta un poco de esta experiencia, repito, de algunos sectores, mirando desde los organizadores. Recién le mostraba algunas imágenes también a Juanma, de la misma hora, en otras calles, donde había, claro, habrá facturado muchísimo menos, pero voy a decir, bueno, ahí sí, hasta comenzar uno puede decir, y yo me voy a ir porque va a haber poca gente, y ojo, hay un público que, quieran o no aceptar, que busca eso. O sea, si vos le decís, en mi local hay 100% de capacidad, hay gente que dice, no, gracias. Y en el nuestro, hay capacidad que nosotros trabajamos al 50, al 60, va a ir. O sea, hasta uno quiere tirar desde el lado del lucro, para decir, cumplir es negocio. Claro. O sea, voy nomás para que después no te digan, no, pero usted no... Y porque reitero, lo que el fin de semana pasado arrancó como algo, qué buena oportunidad se saca de esta crisis. Hoy hasta le puede dar pie para decir, y vieron que nos traen, vamos nomás a cerrar absolutamente. La tercera, porque la semana pasada fue sábado, domingo, y salió muy bien y todos nos pusimos contentos. Yo creo que decía que parecía Europa y las peatonales largas con la mesa afuera. Y la tercera noche ya se fue todo el... Qué bárbaro, qué increíble esa noche. Bueno, que coste en acta, eso no podíamos repasar porque nos toca muy cerca. Por un montón de cosas, ¿no? Epa, tranquilo muchachos. Acá dice, feliz día de la madre a toda, especialmente a la amada mujer paraguaya, nos escribe desde Buenos Aires. Poné tu nombre y el nombre de tu mamá. Juanma, Cerro Porteño, Johnny Olimpia. ¿Por dónde empezamos? Y yo creo que tendríamos que empezar por el que va a jugar mañana. Por lo cronológico. Sí, por orden cronológico. Masivo. No, puede ser importancia. Sí, claro, ¿no? Pero yo creo que también queda pendiente, porque vos dijiste que recién, ayer o anteayer, divulgaron la conferencia de Chiqui. Antes de ayer. O sea, aquí cuando no sé si puedes sacar así tipo un estatus de lo que importante, porque yo no lo escuché. Y vos dijiste que ahí ya anunció, por ejemplo, nombró 3 nombres. Pulpito, el doble 6 y Pulpito. El doble 6 y Pulpito. Que ellos sí que jugaron todo. ¿Verdad? Ellos no descansaron nunca. Fueron ellos y ellos 3 prácticamente, porque después el resto descansó Alberto Espínola en el último, Arzamendia. Y bueno, descansaron los extremos siempre, claro. Y siempre hubo una rotación arriba. Fueron los únicos 3 que siempre mantuvieron. Lo que pasa es que este es el fin de semana que, no sé ustedes, ¿verdad? O con el tema de que están ahí en el día a día de Cerro de Olimpia, Juan Mayoni. Pero este es el fin de semana que todos creíamos iba a llegar en algún momento, entiéndase. Los 2 grandes metidos en la Libertadores, muchas gracias torneo local. Porque, repito, cuando se daba ese tema de 4 punteros y una escolta, mira un poco cómo está el tema de... Yo decía, mira, acá tenemos una tendencia donde hace rato el torneo no se define en la última fecha. Y una de las razones, más allá de la virtud o el defecto de los que están allí en la lucha, es... Hay una realidad, hay 2 equipos que están recontrametidos en la Copa Libertadores. Y mira que... Ya que estábamos hablando de Cerro hasta porque esta semana fue muy buena para Cerro desde el aspecto de la Libertadores. Sí. O sea, Cerro, entre comillas, se puede dar el lujo de decir, y contra Mineiro, si no ganamos, tampoco pasa gran cosa. Desde la clasificación, porque andás a ver cómo le va a América de Cali, que te puede llegar acá totalmente eliminado. Pero lo más probable, ¿eh? Claro, pero lo que dice Juanma, no. Para este partido, el equipo súper alternativo para enfrentarse a River en los Jardines. Vos sabés que hay una tendencia que se está marcando desde la conferencia de Chiqui, ahí le acaba de pasar a Fabio, y ayer el entrenamiento se viene acentuando aún más. Conste que Chiqui igual, los días que hace fútbol, generalmente hace fútbol con sus futbolistas que no están teniendo muchos minutos. De repente te para un equipo en un entrenamiento que es totalmente alternativo, pero obviamente para no exponer a los que vienen acumulando más minutos y después terminan jugando otros al final. Por ejemplo, lo que pasó contra Nacional fue más mechado, ¿verdad? Pero hasta antes de eso, en el torneo local venía jugando lo mejor que tenía. Ayer de vuelta, entrenamiento de fútbol donde hay varios suplentes que estuvieron haciendo fútbol en el entrenamiento, pero la tendencia que se marca es que estos 3 futbolistas no van a tener minutos y que incluso mañana contra Aquelito
ya que estamos con este tema del mediocampo inédito, de Orteman, de su rotación y todo, se puede llegar a dar un mediocampo inédito del Cerro Porteño. Porque así como están las cosas, tanto ¿cuál sería ese mediocampo Ángel Cardoso inédito? Lucena y Matías Villasanti no van a jugar, y se perfilan Damián Bobadilla y Wilder Viera. O sea, son dos nombres que sí aparecieron en algún momento, pero que nunca como titular, y hoy día están como para, incluso, fíjense ustedes, no está Nido Santos, ni siquiera Aldo Maíz. Es dos zurdos. Pero era hora que le toque también, ¿no? No, Damián es diestro. Estaban los fragmentos de lo que había dicho Francisco Arce. Antes, saludos para Mabel Villasboa, mamá de David y Monse. Ellos le envían saludos de Itá. Nosotros acá cumpliendo con la gente también que está mirando, escuchando, y saludan a sus madres a través del Cardinal Deportivo del Super Sábado. Feliz Día de la Madre, un especial a mamá Felicita de Caraguataí, desde Nueva Jersey, nos escucha siempre. Para Felicita de Caraguataí. ¿Cuál es la dirección de la casa de la milanesa, por favor? Está frente a ella. Le damos enseguida. Famosa. Vos sabés que la otra vez, la primera vez que abrió así fue en Buenos Aires, en el barrio de Núñez, ahí en el barrio de River Plate, hace un mes por ahí. Le dio la posibilidad de abrir y también se llenó mucho en Buenos Aires, una casa reconocida justamente en Buenos Aires. Vamos con lo de Arce, en el post al partido contra La Guaira. Un triunfo bastante trabajoso y clave para Cerro. En lo físico, ¿cómo ve a su equipo, que en la segunda mitad se le vio declinar mucho en ese aspecto? No, veo las cosas positivas. Ganamos a un rival muy difícil, que es la primera victoria que sufren en los 4 partidos que han disputado, que hace un culto por el trabajo defensivo, por la cobertura defensiva, y han hecho dificultoso ese trabajo a todos. Es normal que nos quedemos un poco, vienen jugando seguido muchos partidos, pero igualmente valoro, destaco el esfuerzo, las ganas que ellos ponen y el gran rendimiento que tuvieron hoy para ganar de visita. Alonso Garrido. Profesor, buenas noches. ¿Qué fue lo que más le gustó del equipo hoy y cómo afrontar los partidos que vienen, considerando que ambos serán de local? Me gustó la postura del equipo, que hayamos entendido cómo teníamos que jugarlo. Como acabo de decir, contra un rival bastante complicado, que ya no le pudimos ganar allá en Asunción, y hoy necesitábamos hacerlo. Tuvimos nuestras chances para poder aumentar el marcador, pero estamos contentos por la victoria. Ahora tenemos la posibilidad de definir nuestro paso a la siguiente ronda, así como dice el periodista jugando en Asunción. José Rodríguez. Dieron un golpe de jerarquía en Venezuela, ahora afrontar en River Plate de Asunción. ¿Qué cree que le faltó hoy en Caracas y deben mejorar inmediatamente para el próximo partido del torneo local? Bueno, lo que más vamos a revisar es la recuperación después del esfuerzo físico. Van varios partidos que jugamos seguidos. Hay algunos futbolistas, como los 2 volantes internos, que vienen jugando siempre. Alexis Duarte también viene jugando siempre. Vamos a revisar eso con mucha atención, con cariño mañana, pasado mañana, y ver cuál equipo vamos a poner contra River, para que llegue gente fresca, y también lo mismo para el partido del miércoles contra Mineiro, que puede ser determinante para nosotros. Ernesto Jiménez, Radio Primera. ¿Qué ganó Cerro en el sector derecho hoy con el ingreso de Mateus desde el Vamos? Y si cree que este triunfo es muy importante, que consiguió un porcentaje importante para pasar a la siguiente fase. Bueno, en Libertadores nosotros ganamos los partidos de visita y desperdiciamos nuestro primero del local, digámoslo, después de haber perdido ya el que jugamos contra Atlético Mineiro. Hoy estamos bien posicionados y con muy buenas posibilidades de conseguir lo más importante para nosotros, que es pasar de fase. Luis González, Minuto Informativo. ¿Qué actitud del rival en el segundo tiempo le motivó a ceder el balón por un largo tiempo? Pensamos en eso desde el inicio del partido, para que podamos utilizar también a la gente rápida que teníamos hoy, por el sistema de juego que ellos mantienen siempre con la línea de 3 o la línea de 5. Necesitábamos espacio, por eso hicimos eso por varios momentos. En algunos minutos del segundo tiempo fue por mérito de ellos, en otros fue en el primer tiempo especialmente por opción propia. Darío López, Radio 1. ¿Se puede decir que planteó un partido inteligente por la manera por cómo se jugó el equipo?
Bueno, yo creo que actualmente hay un conocimiento, información completa de todos los rivales, tanto de parte nuestra como de parte de los rivales en relación a nosotros también. Jugamos con las armas que teníamos, pusimos lo mejor que teníamos para este partido, por el momento físico, por las características de nuestros jugadores y por cómo pensábamos que podíamos golpear al rival. Muchas gracias, profesor. Buenas noches. A usted. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. 12:47. Buena está la conferencia con colegas venezolanos, ¿eh? Y bien los colegas venezolanos en la pregunta, ¿eh? Mucho sentido común. Sí. ¿Cómo que yo le preguntaba más por La Guaira, ¿eh? Sí, pero también me preguntaban lo que más gustó el equipo, cuánto incidía ese triunfo en la clasificación que hay que defenderla ahora en Asunción. A ver, desde el escenario de las probabilidades, por eso ayer mencionábamos que igual hoy Benro decía que hablaron las autoridades del Ministerio de Deporte de Colombia diciendo sí o sí se va a hacer la Copa América. Decíamos, hasta en eso Cerro tuvo fortuna, ¿eh? O sea, Cerro fue el único que pudo jugar dentro de todo con cierta normalidad, porque ayer, por ejemplo, leía declaraciones de Guga, el lateral derecho de Atlético Mineiro, que se llama así, lo apodaban así porque se parece mucho al tenista, dijo, fue lo peor que viví en mi vida. O sea, por lo que fue el partido, las interrupciones. Imagínate, o sea, está jugando donde el aire es súper importante y de repente lo que respiras es gas lacrimógeno. Se notaba, Daniel, el estadio, hay un video a una cuadra del estadio, gente peleándose alrededor del escenario. Ese video que tomaron desde un departamento arriba. Y jugándose el partido. No, pero por eso, pero Cerro es lo único que, porque a ver, recordemos que Cerro jugó en Bucaramanga por una cuestión de que no tenía lumínica el estadio, o sea, ni se olía todavía esto de lo que hoy en día está ocurriendo. Pero aparte de eso, América cambió también de ciudad, fue a Barranquilla esta vuelta. Sí, pero los mandaron a Barranquilla porque no por la situación social, por la Copa América, la última refacción es del Pascual Guerrero, ¿no? De Cali. Ayer mencionábamos que lo mandaron a Barranquilla diciendo Cali es uno de los epicentros densos. Sí. Cali, Bogotá, Medellín. Por eso mandaron a Barranquilla el partido de River y el partido de Mineiro. Famoso argentino-brasileño. Y a Pereira habían mandado el partido de Nacional de Montevideo contra Nacional de Medellín. Entonces, hasta en eso me parece que Cerro tuvo la fortuna de jugar un partido normal. Y con el resultado de ayer, o sea, uno primero dice Atlético Mineiro no debería venir con fuerzas mayores. Y en el contraste cuando hablemos de Olimpia y ayer, porque uno veía que ya inclusive muchos olimpistas decían, no, contra Inter no hay que perder, porque con 4 se entra. En Cerro, ¿qué pasaría? No sé si tenés la tabla ahí a mano, Juanma. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si Cerro pierde contra Mineiro la próxima semana? Y no va a perder claro, el segundo puesto no va a perder. Por eso. Su condición de escolta. Y vas a estar jugando contra América de Cali, que si pierde contra La Guaira, ya está prácticamente eliminado de todo. O sea, Cerro consiguió un gran resultado y que por eso en otras condiciones, si Cerro estaba mejor y lo que hablábamos acá en el tema de la rotación, hasta podía decir que jueguen los titulares de este partido de fin de semana del torneo local, que le puedo dar descanso para el partido de Copa Libertadores, o sea, para dimensionar lo bien que quedó parado el equipo de Arce luego de la combinación de los resultados de la cuarta fecha. Estamos en contacto con Justo Villar de la Selección Nacional. ¿Qué tal, Justo? Tanto tiempo, buen día. ¿Qué tal, Federico? ¿Cómo estás? Bien. Bueno, ¿en qué momento estamos, Justo? Ya se conoció la lista de reservados de Uruguay, la lista ya final de Brasil, para lo que va a ser el próximo combo. ¿Cómo estamos nosotros? Nosotros calentando motores, así ya estamos en eso también. Nosotros enviamos también nuestra lista de reservados a nivel internacional, para los jugadores del exterior. Generalmente es una lista muy extensa porque el entrenador trata de reservar en el mayor porcentaje posible a todos los jugadores que están afuera por si hay cualquier inconveniente poder tener a mano la citación de ellos. Pero eso se confirma la semana que viene, entre jueves y viernes se envía la convocatoria ya con los itinerarios para los jugadores que van a formar parte de esta fecha FIFA de junio.
¿Cómo está el caso de los clubes europeos? Tenemos pocos jugadores, pero importantes allí, que se habían mostrado un poco renuentes en el combo anterior, que finalmente no se disputó para enviar los jugadores. ¿Cómo está el tema ese, Justo? Ese tema ya ha fenecido el plazo del cual las ligas europeas se habían tomado para impedir quizás de alguna manera el envío de sus jugadores. Esa era una reglamentación que habían conseguido tener hasta abril, y ahora para esta convocatoria ya no está activa, por lo tanto no hay ningún inconveniente con ninguno de los clubes. No hemos recibido al menos ningún rechazo sobre las convocatorias, las reservas de convocatorias que habíamos enviado ahora en estos días a Europa. Claro, tampoco les interesaría demasiado porque justo esta ventana es cuando paran las ligas y ellos van a meterse en la Eurocopa, nosotros en la Copa América, además del combo de junio, sí. Y quizás vuelva ese temor si es que no mejoran las situaciones para lo de septiembre, octubre, noviembre justo. Cuando decías jueves o viernes, ¿eso es mandar a los clubes o es la publicación a la cual la opinión pública sabrá quiénes son los convocados o reservados justo? Tratamos siempre, Daniel, de enviar y ya publicar para que no haya malentendidos, porque a veces hay clubes que cuando le enviamos la reserva incluso publican de que son convocados y en realidad es una reserva, no es todavía una confirmación. La confirmación la enviamos en esos días con el itinerario y el cronograma de actividades que vamos a tener con los jugadores, pero trataremos de que sea al mismo tiempo. Entre jueves y viernes tenemos ese tiempo para hacerlo. Y allí entonces un comentario con el tema de que a los clubes de Europa les conviene que vengan sus jugadores. Yo creo que también hay otra de la que ellos seguramente les interesa, porque nosotros acá la Conmebol pudo conseguir el tema de la vacunación y allá ellos no, por lo tanto yo creo que de alguna manera ellos, los jugadores que vengan acá están diciendo, bueno, por lo menos mientras van allá se van a vacunar y van a estar después en un tiempo inmunizados. Sí, puede ser también esa interpretación justo. Por ejemplo, en esa lista ya estarían los locales o con los locales van a esperar un poquito más justo. Lo que pasa es que hay partidos tan importantes. Recién te escuchaba decir los partidos de Copa Libertadores que tienen los equipos nacionales. Yo creo que eso va a tener que esperar un poco, porque son muchos partidos encima que van a tener los jugadores y por ahí no apresurarse en citar, porque tampoco lo vamos a tener antes de tiempo, a no ser que ya estén clasificados o ya haya habido un campeón en el torneo local. Por tanto, yo creo que eso todavía va a estar hasta finales de mes un poco peleado, ¿no? No, inclusive fíjate lo complejo que es. Ahora, por ejemplo, es todo lo que habla Argentina, porque hay muchísimos casos positivos en River, entre ellos Robert Rojas. O sea, y uno dice, ¿cómo, por ejemplo, manejan los tiempos de la APF con estos casos positivos? Que ahora seguramente se están enterando ustedes también de alguien que suele estar en la convocatoria de Berizzo. Y en realidad nosotros dependemos mucho de la evolución que pueda tener y los tiempos que son obviamente ya dentro del reglamento de protocolo sanitario del COVID. Nosotros tenemos el caso de Ángel también, que está saliendo ya en estos días en San Lorenzo de haber contraído el virus. Por tanto, yo creo que eso es algo que vamos a ir viendo y manejando con el pasar de los días, a ver si de verdad es conveniente que venga, que si no, por eso yo creo que también se justifica un poco la reserva de muchos jugadores para que se pueda contar con varios por cualquier inconveniente que pueda pasar. Justo se habló en su momento sobre la posibilidad de contar con este chico Martínez, ex defensa, ahora en River. ¿Su caso cómo está? ¿Él ya definitivamente aceptó jugar por la selección paraguaya? Él fue el más interesado en hacerlo. En realidad, todos los jugadores que tienen interés de poder ser naturalizados y jugar en la selección, ser opción para jugar en la selección, son bienvenidos, porque al fin y al cabo es competencia para otros jugadores, para que podamos subir el nivel entre todos y tratar de que jugadores que estén jugando afuera, que tengan un nivel superlativo, puedan ser opción para el entrenador. Ser naturalizado y ser paraguayo, tener los papeles en reglas, obviamente que no es
no es una regla exacta de que ya debería de ser convocado, sino que es una opción más como cualquier otro jugador aquí en Paraguay o en el exterior que está con posibilidades de ser llamado. ¿Y este chico Cáceres de Racing también ya tiene los papeles como Martínez o está empezando? Nosotros no tenemos, o sea, sí tenemos la información de él, pero no, él lo hizo totalmente con su gente, y él de un principio, al menos lo que yo escuché decir de él, que tiene toda la intención de venir, y por tanto él mismo se interesó en hacerlo, al igual que los demás obviamente, pero hoy en día, como te digo, todo cuando tenga todos los papeles en regla, esté en condiciones de poder ser citados por el entrenador, son una opción, y todos los que están afuera son mirados todo el tiempo, eso no hay duda. Claro, por eso te hacía la consulta, porque capaz el hincha pone en la misma bolsa, entiéndase, desde la disponibilidad o habilitación a Cáceres o a Martínez, y con Martínez inclusive habíamos charlado, cuando ellos ganan el partido contra Lanús en Córdoba, de la Sudamericana, y al día siguiente hablamos con él y nos había inclusive dicho que Berizzo le llamó a felicitar y que era muy probable que inclusive hubiese estado en el combo de marzo que no se jugó. Entonces lo de Martínez ya está y es muy probable que esté, mientras que lo de Cáceres, él ahora está empezando por cuenta propia el trámite de estar disponible para la albirroja. Sí, totalmente, así mismo. Eso también lleva un proceso, no es muy rápido el proceso, sí, a pesar de que ambos o cualquier jugador que tenga raíces paraguayas, obviamente el proceso es mucho más rápido que una nacionalización, porque la nacionalización lleva 5 años estar en el país y tener otros tipos de requisitos, pero en este caso la naturalización también lleva un tiempo, no es tan fácil, y más algunos jugadores que por ahí tuvieron la posibilidad de vestir otra camiseta, quizá hay que pedir un permiso a FIFA, hay que enviarle su nueva nacionalidad y todo ese tipo de cosas para que pueda estar en regla. Justo acá preguntan los oyentes, yo sé que vos estás cerca de Berizzo, pero no sos Berizzo, por eso no quiero comprometerte con la respuesta, pero pregunta si lo están siguiendo a Gabriel Ábalos, que está jugando muy bien en Argentinos Juniors, el delantero. Sí, yo te digo lo mismo, Federico, todos los jugadores que son paraguayos y están pasando buen momento son vistos, y los que no están pasando un buen momento también, porque obviamente se los ve de alguna manera para ver cuál es su momento de su actualidad, y él está siendo visto. Es más, creo que el partido acá que pudo jugar en Paraguay estuvieron siguiéndole de cerca, y sin duda que es una opción. ¿Y cómo está manejando el tema de la Copa América tan pegada a la eliminatoria? En otro momento me acuerdo que por él se juntaba un plantel para la eliminatoria y se llevaba a algunos que no tenían muchas posibilidades para verlo en la Copa América. ¿Se están hablando de eso? Porque viene todo muy justo. Muy seguido sí. Todo, y aparte de eso, nosotros tenemos que ser sinceros en este sentido, y saber de que nuestra prioridad es la eliminatoria, la primera fecha que tenemos en junio, que son con Uruguay y Brasil. Después la Copa América se puede variar, puede haber jugadores que están en las fechas eliminatorias que no están en la Copa América, o al revés, porque quizás no sea la palabra un banco de pruebas, no creo que sea así, sino que una confirmación de algunos jugadores, y tratar de ir acercando a otros que son jóvenes, que puedan ser factibles para futuras convocatorias de las eliminatorias, que es nuestro principal motor de movimiento en este tiempo. Además, como que el formato va a ayudar, porque jugás 4 partidos para saber quién es el eliminado. Digo que es todo lo contrario con lo que significan los 2 partidos del combo de junio y la primera ronda de la Copa América para ir espaciando e inclusive hasta jugar con otro equipo, justo. Sí, quizás hay un tema que nos pasaba en Copa América pasada, de que tenemos una semana casi de descanso entre partidas, la primera fecha y la segunda fecha de Copa América, que quizás se pueda dar para recuperar algunos jugadores, porque si hay jugadores que juegan las fechas de eliminatorias y también son convocados a la Copa América, van a tener 3 partidos seguidos en poco tiempo, en 10 días, entre viaje y todo lo demás, y partidos con mucha carga emocional, y
física, por supuesto. Pero eso para nosotros es importante, porque sabemos de que los jugadores a esta altura del año tienen mucha carga de partidos. Los que vienen jugando habitualmente Copa Libertadores o Sudamericana o torneo local, casi todos tienen competencias fuertes, y los que están afuera más todavía. Justo, y reglamentariamente, o sea, la lista de la Copa América es una lista cerrada, porque por lo que decís, uno dice, los top van a jugar obviamente contra Uruguay, contra Brasil, probablemente puedan descansar en la primera fecha o en la segunda fecha. Hay que registrarlos igual para el torneo de la Copa América. ¿Cómo viene la mano desde lo reglamentario de la lista para la Copa América al tener tan cerca lo de junio? Bueno, son dos listas totalmente diferentes. Ahora nosotros enviamos la lista de reserva de jugadores para la primera fecha, la fecha de eliminatoria, y ya se envió anteriormente una lista de 50 jugadores, que es la reglamentación que tiene Copa América, para 50 jugadores. De ahí hay algunos que van a ratificarse seguramente durante este tiempo de eliminatoria, pero la fecha límite para enviar la lista de 23 jugadores es el 10 de junio. Entonces tenemos un tiempo prudencial para recuperar algunos que por ahí pueden estar relacionados después del partido del 8 o que estén en duda, o para incluir a otros que no estén en esa lista. La lista en realidad es cerrada hasta 50, pero después en esta lista de 23, si hay algún caso de lesionado, se puede sustituir por cualquiera que no esté en la lista de 50. ¿Y en la lista de 23 sí o sí tienen que ser de los 50 que ustedes presentaron, o puede aparecer otro nuevo? No, ahí sí nos piden que sea solamente de la lista de 50. De los 50. Hasta ahí me parece que tiene que ver con el tema de lo que hace rato hablamos, el tema de las vacunas y compañía, ¿no? Sí, porque hay un cupo para los jugadores de Copa América, la lista, una lista que nos enviaron, y sí, probablemente sea en ese sentido. Pero luego también te abre la posibilidad, una vez que envíes la lista de 23 jugadores, si ocurre A o B motivo por el tema COVID o el tema de elecciones, igualmente la apertura es para cualquier jugador que no esté en esa lista. ¿Esa lista de 50 la divulgaron o No. es algo que manejan ustedes de forma cerrada, justo? No, esa lista se envía a Conmebol, todas las selecciones envían a Conmebol y nadie la divulga porque es una lista muy larga, muy grande, y entonces para no crear falsa expectativa de nadie, ni mucho menos crear confusiones, porque aparte vienen una fecha eliminatoria cercana antes de la Copa América, entonces por ahí se puede tomar de distintas maneras. Entonces te pregunto, vos que confeccionaste la lista de 50, en esas 50 hay ausencias de jugadores que sí van a estar en el combo de Uruguay-Brasil. Puede ser, sí, puede ser. Claro, para que después no digan, pero ¿por qué no está fulano y mengano? Es por esto que estábamos hablando ahora y lo cargado que está todo el calendario. Así es, sí, totalmente. Yo le quiero consultar algo a Justo. El tema de los vacunados, Justo, porque hubo rechazo de algunos jugadores a la vacuna en la primera semana, y Juanma seguramente maneja un nombre muy importante en Cerro Porteño. ¿Y qué pasa si ese jugador es convocado a la Copa América, Justo, pero se negó a recibir la vacuna? Creo que no es una obligación, no hay obligatoriedad, pero sí es un elemento más que importante para buscar tener algo de seguridad en poder viajar, en estar en contacto con gente, y obviamente no relajarse, porque tampoco es totalmente inmune la vacuna para el virus, pero sí quizás te da un poco más de respiro, en el sentido de que nosotros, para los jugadores que están todo el tiempo en contacto entrenando y jugando y viajando, tienen mucho contacto que puede repercutir. Y yo creo que más pasa también por este tema de que no haya cambios en las listas por un contagio masivo, porque imagínate si se contagia masivamente una selección dentro de una Copa América, es casi inviable citar a 23 nuevos o un montón de plantel todos juntos para venir a traerlo a jugar una Copa América. Justo, ¿qué tal? Juanma te saluda. Si bien es todo reciente, porque lo acaba de confirmar en la página oficial de River, mañana es el clásico en Argentina y hay un contagio masivo en el plantel de Gallardo, y está Robert Rojas entre los 11 positivos que saltaron hoy en River. ¿Ustedes ya manejaban algo? ¿Ya le comunicaron a ustedes algo con relación a eso?
El primero que está atento a eso es el cuerpo médico de la selección. Él recibe todos los reportes de los clubes y más todavía siendo jugador de selección, nosotros ya enviamos la reserva y seguramente la convocatoria, el informe es oficial. Tenemos que recibir un informe oficial de parte de River o del club afectado en este caso para que nosotros podamos accionar de alguna manera o responder, pero hasta ahora creo que al menos en este tiempo que estuvimos hablando a mí el doctor no me comunicó nada. Bueno, está justo. Cuestiones importantes que tienen que ver con la selección paraguaya. Está duro el tema ante la falta de competencia, especialmente me imagino que ustedes en la normalidad habrían apostado mucho también a estar, si bien es cierto, tienen su propio departamento, pero también están cerca de la sub-20 y no hay competencia con nada de eso, entonces es difícil, ¿no? Difícil ver la poca competitividad que puedan tener los chicos de juveniles, principalmente por ahora en esta semana el presidente creo que anunció que se volvería con las divisiones formativas y eso quizá haga que otra vez vuelva a haber un ánimo nuevo porque lleva un año y medio parado los juveniles. Es un lapso muy grande que se perdió tanto de entrenamiento como algunos potenciales jugadores que pueden, 18, 17, 18 años que estaban en condiciones ya de despegar un poco, ahora se aplacó y habrá que esperar a que vuelvan nuevamente a ponerse en condiciones. También la selección paró, la selección mayor, nosotros teníamos todas las pilas puestas para marzo, no se dio y habrá que apuntar todo a Uruguay y Brasil, dos partidos durísimos que vamos a tener y vamos a necesitar que todos estén bien así como vienen. Justo, muchas gracias por el tiempo. Dale, abrazo, saludos a todos. Justo Villar, gerente de selecciones nacionales, ¿no? Es más o menos así el cargo. Sí, es el gerente de la selección y lo que dejan claro es que el jueves o el viernes la idea es sincronizar, que se publique la lista por lo menos de los reservados del extranjero como hizo Uruguay. No todos tienen la facilidad de Brasil, ¿no? Que ayer comentábamos, metió a los 23 puntos, porque ellos lo que nos hacen es divulgar toda la lista, porque han de tener 50 reservados también, pero hacen la más fácil. Y lo otro, yo lo que entiendo es que a la Copa América algunas figuras no van a ir. No, yo no lo veo al Almirón, por ejemplo. La primera que yo descarté a Almirón, cuando te estaba respondiendo al tema de 50 que no van a ir unas figuras. Director deportivo de la selección, gracias Fabio. El cargo de Justo Villar. Y así está el tema, viene todo rápido. En el apoyo, sí, Federico, lo vi a Gatito Fernández porque veíamos imágenes de Paraguay-Perú. Qué lejos quedó, ¿verdad? Y como el Gatito no volvió a jugar después, ¿sabes? No volvió a jugar más. Yo no me acuerdo ni en qué posición estamos en la eliminatoria. Yo no mira de vuelta, ¿en serio? No estamos en zona mundialista. Todavía estamos, ¿verdad? Pero lo que pasa es que también nos tocó un fixture. O sea, jugamos contra Venezuela, Bolivia y Perú. Claro. Y teníamos otros rivales y ahora pasan a ser otros rivales. Es que por eso cada combo. ¿Se acuerdan cuando decíamos? Porque el combo de marzo era Colombia-Chile. ¿Qué combo? Y después era Uruguay-Brasil. Claro, al haber jugado contra las tres selecciones con las cuales vos más o menos decís, acá no le ganamos a Perú, no le ganamos a Bolivia. Porque después deja de contar a uno que vos digas, no, a este hay que ganarle caminando. ¿A quién le vas a decir? Digo, era Colombia-Chile, ahora Uruguay-Brasil. Ecuador que está volando. Ni a Ecuador puede decir. No, por eso Paraguay ahora está bien ubicado. Pero está bien ubicado porque tuvimos un fixture del primer año que era... O sea, Paraguay sumó mucho menos de lo que debió haber sumado. Y yo creo que con un empate ante Uruguay hay que festejar. Y mi situación con Brasil. ¿En Montevideo? Claro, por supuesto. ¿Qué te pasa, Johnny? Acá festejamos un 2-2 con Bolivia. Sí. Casi era derrota. Vamos a la pausa. 13:10, Maruje. Amaneceres frescos, atardeceres cálidos, días grises y otros soleados. Todo anuncia que estamos en la mejor estación del año. Disfrútalo mucho más con un delicioso mate o tereré y que no te falten tus hierbas. Manzanilla y anís estrellado, cuña guapa y siempre vive Yerba Mate Indega, el sabor que dura más.
UNASUR, la mejor educación virtual semipresencial con cuotas a tu alcance. UNASUR, matrícula gratis para todas las sedes. UNASUR, el poder de crecer virtualmente y progresar realmente. UNASUR, tu mejor elección. Llama al 021-232-751. WhatsApp 0992-221-685. Tu Quiniela TET, el juego que da alegría a miles de paraguayos y que nos une en la tradición más popular del país. No esperes más, llama a tu amigo quinielero y jugala tu suerte. Para más info, búscanos en Facebook e Instagram como Tu Quiniela TET. Tu Quiniela TET, jugar legal, jare cobrata catuete. Este año, la frase más utilizada es reinventarse y Tres Leones no quiso quedarse atrás. Por eso, te invita a probar sus nuevos rones naturales. Coco, frutos rojos, limón, brocuyá, frutas frescas en una botella. Tres Leones Ron. Tigo sabe lo que sentimos por el fútbol. Solo se cura con más fútbol. Por eso, conéctate a tu pasión con el plan de TV. Así no te perdés de ningún partido del fútbol local y tu club favorito. Para que alientes sin parar, ingresa a tigo.com.py y empezá a disfrutar hoy mismo. Tigo, nos mueve la misma pasión. Tienda Multimarcas, una nueva forma de caminar con elegancia. Las últimas novedades en prendas y calzados deportivos al mejor precio. Visítanos en Ruta Mariscal Estigarribia entre Hernandarias y Sargento Silva San Lorenzo. Hacemos envíos a todo el país. Seguinos en las redes y entérate de nuestras increíbles promociones, ofertas especiales y atención personalizada para mayoristas y revendedores. A este número 0981-695-171. Con Tienda Multimarcas, pisas fuerte. Protección y seguridad en instalaciones eléctricas con Schneider Electric. Componentes para tableros de distribución, disyuntores, termomagnéticos, interruptores diferenciales, protectores de sobretensión y tableros de embutir. Confiables y de fácil instalación. Schneider Electric. Si sos electricista, seguro conoces Schneider Electric. Representa y garantiza Tecno Electric. Seguinos en Facebook, Tecno Electric PY. Las cubiertas Expri son sinónimo de calidad y precios insuperables. Sin importar el tipo de camino que recorras, Expri tiene la cubierta ideal para vos. Para los que recorren las rutas transportando cargas, nuestra línea de cubiertas para camiones. Y para los que buscan confort e innovación, una gran variedad de cubiertas de paseo. Las cubiertas de tu vehículo deben ser Expri. Elegí Expri y llega más lejos. Expri en las mejores tiendas del Paraguay. Una buena salud nos permite disfrutar de todo lo que nos gusta. Tenemos una trayectoria de más de 40 años en el mercado, ofreciendo a nuestros beneficiarios coberturas inmediatas con servicios de última tecnología y profesionales altamente capacitados. Nuestros planes familiares y corporativos están adaptados a tus necesidades para brindarte un mejor estilo de vida. En Reiva Medicina Prepaga queremos cuidarte. Consulta nuestros planes al 0994-310-419. Reiva te cuida. Si te compraste un vehículo con motor de última generación, vas a querer sacar todo su potencial. Y para eso, lo mejor es usar fórmula Forza de Petrosur. Forza es sinónimo de calidad certificada a nivel internacional al menor precio del mercado. Conoce la nafta Forza 96 y el diésel Forza S10, hechos para que tu vehículo dé lo mejor de sí. Solo disponible en estaciones Petrosur. ¿Por qué esperar un día especial para disfrutar de la explosión de sabores de los chorizos Ochi? Estamos en un año diferente, pero donde hay Ochi hay fiesta. Proba nuestros sabores de Bresiner ligeramente picantes y el choriqueso Maxi. Donde hay Ochi hay fiesta. Con Personal Empresas, conecta tu empresa a la fibra óptica más rápida y segura del mercado. Solicita el servicio ingresando a empresas.personal.com.py o llamando al 0971-100.000. Personal. Bajo la tecnología IQF, Individual Quick Freezing, o congelación rápida de manera individual. Este sistema garantiza que las presas no se peguen entre sí, con un práctico cierre-sieve que facilita guardar lo que haya quedado del producto. Filets, lomitos y tiritas de pechuga, patitas, caderitas, alitas y muslitos de ala. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de venta del país. Pechugón, con más de 50 años de garantía, con certificación nacional e internacional. Pechugón, deliciosamente natural. 13 horas con 16 minutos, estamos en el Super Sábado por ABC Cardinal, por ABC TV. Estamos en contacto con Daniel Pérez, quien es director de noticias de Win Sports de Colombia,
respecto a una información, una conferencia importante que se dio con vista a la Copa América, que recordemos arranca el 13 y que fue ratificada hoy en día en la sede de Colombia. Así que saludamos a Daniel. ¿Qué tal, Daniel? Te saluda Federico aquí de Asunción, ABC Cardinal. ¿Cómo está? Hola, Federico, un abrazo, un saludo para todos, muy afectuoso a una gente que quiero mucho como la gente de Paraguay y bueno, una ciudad divina y que amo como Asunción, que cada vez que voy me tratan muy bien. ¿Cómo va todo? Bien, bien, bien. Aquí, bueno, a pesar de lo que invade a todo el continente, el tema del COVID, un poco mejor socialmente que Colombia. Y queremos saber, Daniel, lo último que se dijo allí en conferencia de prensa, como para ratificar a menos de un mes del inicio de la Copa, que se va a disputar en la sede de Colombia. Sí, hoy lo que fue, digamos que fue una conferencia de prensa con el ministro de Deporte, con el doctor Ernesto Lucena aquí en Colombia, pero no solo fue ratificar, sino otras cuestiones, pero lo más importante y saliente para poderles contar es justamente eso. Ayer Conmebol, ahí en el Luque, ahí cerca a ustedes, ratificó la Copa América en Colombia y en Argentina. Se había pronosticado una rueda de prensa desde muy temprano acá, sobre las 11 de la mañana, hora colombiana, y pues la razón y la noticia fue eso, que se ratifica la Copa América, el gobierno está comprometido, el Ministerio de Salud, obviamente sin desconocer lo que está sucediendo, los problemas sociales y sobre todo el escándalo y casi que la vergüenza que pasamos, porque esto es de todo el pueblo colombiano, entre miércoles y jueves con los partidos de la Conmebol Libertadores. Pero la noticia es esa, que Colombia no renuncia a la Copa América, sigue con la intención firme de hacerla, y pues que va a trabajar muchísimo en el tema social y en los acuerdos para que se pueda llevar a cabo de la mejor manera y que los jugadores que vengan pues tengan todas las tranquilidades y sobre todo las garantías de su integridad, porque al final eso es lo más importante, Fe. Daniel, ¿hay alguna garantía real de que no ocurra, todavía ni siquiera yendo a la Copa América, sino en las 2 próximas semanas, lo que pasó, como bien recordaste, en Barranquilla y en Pereira entre el miércoles y el jueves? Porque uno, comprendiendo el tema, desde la manifestación se busca la visibilidad, y qué mejor visibilidad que estos eventos deportivos. Entonces, ¿hay alguna garantía real de que esto no vuelva a ocurrir en los siguientes partidos coperos y después en la Copa América? Pues mira, yo no sé si hay una garantía real. Yo creo que decir que hay una garantía real es imposible, porque en teoría había una garantía por parte de la alcaldía de Barranquilla para los partidos y que no iba a haber ningún problema, que al final sí los hubo, que afortunadamente dentro de todo lo que sucedió no pasó a mayores, y pues fue lo que con los gases lacrimógenos que ustedes vieron en televisión, y fue una vergüenza suramericana y mundial, precisamente por lo que tú estás diciendo, porque se quería ser visible. Acá yo creo que el tema del paro y todas las protestas, como les ha pasado a todos los países en Sudamérica y en muchas partes, es completamente válido. Creo que el gobierno lo que ha hecho, yo estoy dando información, no estoy opinando, porque mi postura puede ser completamente diferente, yo solo estoy dando información. Acá lo que el gobierno ha querido es darle un parte de tranquilidad a la gente, que las garantías van a estar, ¿sí? No sé si al 100%, y no sé si eso lo pudiera decir algún gobierno, no lo creo. Lo que va a hacer el gobierno el lunes es presentar un plan de protocolos de seguridad, aparte de los de bioseguridad, de seguridad para que no suceda justamente esto. Le van a pasar al presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, eso para que se pueda, digamos que, minimizar todo el tipo de riesgo. Yo supongo que eso va a incluir, y como sucede en los grandes eventos, sobre todo los que son en Latinoamérica, de cordones de seguridad de muchas más kilómetros, bueno, muchas más cosas que ustedes también conocen en los diferentes eventos. Entonces, digamos que decir que hay una garantía 100%, seguramente no. Las próximas 2 semanas van a ser clave, porque como ustedes dicen, como tú dices, hay 2 semanas en las que falta la Libertadores, aunque un partido es de local y el otro de visitante, pero yo honestamente, yo veo que si las cosas siguen igual para las próximas 2 semanas, cuando tengan que jugar de local otra vez los equipos colombianos, les va a tocar, como ya les pasó hace 2 semanas, irse a jugar a Perú, a Ecuador o en el mismo Paraguay, que ustedes amablemente lo recibieron. Bueno, no nos queda otra que esperar entonces. Aquí el tema de las garantías ya decía que son imposibles, porque todo depende de cómo vaya avanzando el tema. ¿Cómo vivieron ustedes, Daniel, lo que pasó entre semanas en Barranquilla, los partidos de River, Mineiro? ¿Cómo lo han vivido?
No, bueno, yo digamos que pues yo estoy en Bogotá, en la capital, pero pues obviamente por televisión vimos lo que sucedió y pues a todas luces yo soy partidario siempre de jugar. Me parece que el fútbol y el deporte tiene que ser un vehículo de paz, de conciliación, de transformación, pero cuando no hay garantías y la verdad es que más allá de que uno pueda decir no, pero no, sí se puede, no sé qué, yo creo que no estaba bien, es decir, los partidos no tenían que haberse jugado y la muestra del miércoles, precisamente para la visibilidad que estamos hablando, pues se consiguió. El mensaje que se quería dar por parte de Conmebol y tal vez desde el lado de gobierno y todo fue al contrario, sí, porque era un parte de tranquilidad, pero terminó siendo un mensaje diferente. Pero digamos que más allá de eso, yo sí creo que lo que se vivió fue muy triste, pero no estoy de acuerdo tampoco con la violencia y que los vándalos terminen ganando, porque al final aquí la gente que protesta tiene todas las justificaciones, porque es un país que viene en muchos problemas en el último tiempo y la gente protesta y es válido, pero no una forma de violencia. Y el gobierno hoy, a través de su ministro de Deporte, Ernesto Lucena, ratificó que están abiertos a cualquier tipo de diálogo siempre y cuando no se utilice la violencia ni que los vándalos aparezcan, porque ustedes saben que siempre hay oportunidades para que esto suceda. Se vivió de una manera dura, se vivió de una manera difícil, porque digamos que, por eso digo, yo insisto, yo soy de las personas que siempre he pensado que hay que jugar no a toda costa, no hay que jugar de cualquier manera, no, hay que jugar cuando haya garantías, y cuando se ha jugado es porque hubo garantías. De hecho, el fútbol local, el campeonato colombiano local, lleva 13 días parado, 13 días, el último día que se jugó fue el 2, hoy es 15, 13 días parado, y ahí hay una sensatez por parte de la DIMAYOR, que es la que rige el fútbol colombiano, para no haber programado los partidos. Que se quiere jugar, claro, pero si no hay garantías, si no hay condiciones, no se puede hacer. Pero la ratificación de parte del gobierno es que la idea es terminar el campeonato apenas se pueda, y obviamente que la Copa América se lleve a cabo dentro de lo posible, pues que se lleve bien. ¿Cuándo tendría que terminar el campeonato? Perdón, que no te oí. ¿Cuándo tendría que terminar el torneo, el campeonato local? No, mira, el campeonato colombiano tendría que haber terminado antes del inicio de la Copa América, es decir, el fin de semana del 7. Estamos ahí en ese momento va a haber eliminatoria, porque Colombia va a jugar el 3 contra Perú en Lima y va a jugar el 8 en Barranquilla contra Argentina. Debería terminar ese fin de semana, pero ya con lo que sucedió y hay un partido aplazado de cuartos de final, no se pueden programar las semifinales para que haya fair play, y ese partido se debería jugar el otro fin de semana. Hablo el de cuartos pendiente, y ahí sí se van a jugar los siguientes 2 fines de semana las semifinales, y recordemos que también tenemos final ida y vuelta. Entonces creo que va a estar terminando ya con el inicio de la Copa América sobre 14, 15 de junio. No es la primera vez que pasa, en el 2016 ya tuvimos final del campeonato colombiano a la par de la Copa América Centenario en Estados Unidos. Entonces la idea es que se pueda terminar el campeonato y que haya pues los escenarios que obviamente no tengan que ver con la Copa América para que se pueda desarrollar. Lo último, Daniel, aprovechando el contacto, ¿cómo está para la eliminatoria? ¿Cómo está Colombia, que es uno de los seleccionados que ha cambiado? Hubiera sido nuestro rival si es que se juega Exactamente, en marzo. Tenía debut de técnico contra Paraguay, ¿no? Si se jugaba en marzo. ¿Cómo están? Porque a nosotros nos toca Uruguay y Brasil, pero lo de ustedes también es complicado. Perú en Lima, Argentina en Barranquilla. ¿Cómo están? Sí, no, pues yo creo que el equipo es una incertidumbre. Yo creo que no sé si Toto Berizzo ha podido trabajar con la gente del medio local, o si lo ha podido hacer Ricardo Gareca o Alfaro, pero acá se hizo un microciclo hace un tiempo, en noviembre, diciembre, pero la verdad hay una incertidumbre absoluta, porque una cosa es el momento de los jugadores, y Colombia tiene jugadores en muy buen momento como Luis Fernando Muriel, Duván Zapata, hoy Juan Guillermo Cuadrado, que hace un gol en el Clásico, los volantes campeones, Mateus, Luis Díaz, James, sí está bien, o sea, jugadores hay, pero colectivo no ha podido trabajar el profe Reinaldo Rueda, porque es que no ha tenido tiempo. Entonces, la verdad, me parece que para esta doble fecha va a ser más un tema de un acierto de seleccionador, de saber los jugadores, de entender las pequeñas sociedades, porque no va a haber mucho tiempo de trabajo. Pero yo creo que las selecciones todas están en lo mismo, o sea, esto no es ventaja para nadie ni desventaja, porque al final todos estamos en lo mismo. Totalmente, salvo lo que por ella tiene una base, pero todo así, acá nosotros practicando a nivel local, pero una vez por semana, o sea, no, tampoco. Va a ser, como decís, armar el mejor equipo y suerte, a jugar bien. Sí. Gracias, Daniel, por este tiempo, por todas las informaciones. Bueno, nada, les mando un abrazo grande a toda la gente, les reitero
no lo suelo hacer, a veces lo llaman a uno de otros países. Yo quiero mucho Sudamérica, es mi tierra, es mi región, pero tengo un gran recuerdo. Para mí Paraguay es un país hermoso y Asunción es una ciudad que amo y me encanta. He estado 4 o 5 veces por espacios de 20, 30 días en diferentes eventos y de verdad les mando un gran abrazo porque son una gente maravillosa y sigan adelante, vamos con todo, que al final lo importante es que nos unamos como pueblo para ver si salimos de todas las situaciones, tanto de la epidemia y el COVID y de todo lo que hemos vivido y nosotros también de nuestros temas sociales que son bastante fuertes. Totalmente, y de aquí mucha fuerza a Colombia, mucha fuerza y también al pueblo colombiano. Gracias, Daniel. Abrazo y gracias. Daniel Pérez, director de noticias de Buen Sport, no afloja y se va a esperar hasta el 8 de junio, sí. 5 de junio. Fíjate que, pierde mucha importancia por la gran combinación para Cerro, pero esa jornada cuando Cerro juega contra Mineiro, América tiene que jugar contra La Guaira, anda, ¿sabes dónde van a jugar? Y mira si por ejemplo aquí, Daniel. No, pues te digo, mira si no, pero viste que Colombia Venezuela, no, al ser Colombia Venezuela lo pueden mandar allá a Ecuador. Porque ellos mandaron un par de partidos a Ecuador. Mira que Santa Fe quiso hacer eso, pero bueno, la contra River. A Guayaquil enviaron, ¿no? Sí. A Guayaquil y a Lima habían mandado los partidos que no pudieron traer acá. No, porque recordemos que quien habló hoy fue el ministro de Deportes, que es parte del gobierno. Claro. ¿Verdad? Entonces, para la exportación, tranquilidad. Yo me acuerdo que Chile tenía una ministra antes de la Copa América de la final que también decía, no, acá se juega la final, se juega la final y... El único que rompió eso fue el ministro de Interior de la República de Paraguay en el 99. Walter Bauer, que dijo... No estamos en condiciones. No, acá no hay ninguna garantía, porque se decía, ministro, van a venir los japoneses, viste que en ese momento van a venir miles de japoneses, van a dejar sus dólares, sus yenes. No, están loco, acá no le va a dar ninguna garantía. Por el tema del marzo paraguayo. No me vas a acordar de eso, Daniel. No, yo lo que te digo, Federico, no, pero es cierto. Político y encima, ¿estás loco para venir acá? Encima había toda la garantía. Sí, había toda. Pero que con nadie me protestaba, no, así. El marzo paraguayo fue un fin de semana y después terminó. Pero yo me acuerdo que... ¿Fue en marzo? Sí. La Copa América era en junio. O sea, sí, pero ella formaba parte, te digo, de el gobierno instaurado a partir de marzo paraguayo. O sea, no es que iba a haber ni un... Te demuestra quiénes fueron los que subieron también. Claro, no, el peor. Creo que le está dando vuelta, el gobierno actual, porque de lo que yo viví, para mí, el peor era González Maqui, pero está haciendo un gran mérito para estar ahí en la misma línea. Para sopesar lo que vos decías, claro, uno siempre escucha con pinzas cuando es una declaración oficial. Claro. En realidad, con lo que ocurre, vale la redundancia de la palabra, de la realidad de ese país. Porque, repito, ellos después de haber hecho lo de la semana pasada, de mandar a Paraguay, mandar a Ecuador y a Perú, dijeron, ¿sabes qué? Hablaron con ellos y dijo, Barranquilla levantó la mano, Pereira levantó la mano, ahí no hay tanto como ocurre en Cali, en Bogotá, en Medellín. Vamos a mostrarle al mundo que se puede jugar en Colombia, en sedes que son de la Copa América. Y les fue como les fue. Entonces, la pregunta es, para la siguiente semana, porque todavía quedan 2 semanas de Copa Libertadores y de Sudamericana, ¿qué van a hacer? Es más, hay un partido donde juegan entre los colombianos, porque hay un grupo donde están, creo que Junior y Santa Fe. Junior y Santa Fe, claro. O sea, fíjate, Junior que está peleando con River. Claro, fíjate. Por eso digo que corre peligro River. La distopía, cuando el colega nos decía, acá no hay fútbol local. O sea, imagínate, no se está jugando el fútbol local, pero quieren forzar, primero duelos entre equipos de países diferentes y después albergar la Copa América. Por eso es un desafío muy grande que tienen, más allá de lo que declaró hoy entonces el ministro de Deportes. Bueno, año 99. Cambió tanto el fútbol, ¿verdad? Porque que una final entre Brasil y Uruguay con Ronaldo en la cancha envíe la APF o el comité organizador 500 entradas a cada radio para sortear el día del partido para regalar, hoy sería imposible. No es posible. Y ni así se llenó el Defensores. No. Imagínate vos Paraguay, Uruguay en Buenos Aires, lo que costaba comprar una entrada, el escándalo que hubo por las entradas. 12 años después. 12 años después. Acá, la primera normalidad fueron, me acuerdo, la pobre ciudad de Luque restauró todo, hicieron peatonal incluso, la peatonal se hizo para la Copa América. Me acuerdo que había gente que alquilaba sus casas para la marea argentina que iba a venir, y los argentinos venían, comieron una hamburguesa, asadito, tomaban una cerveza y se iban de vuelta. Claro. Nadie vino a quedarse, que Sudamérica pues, son pocos los que pueden ir a quedarse
en pleno mes de junio, donde hay que trabajar. Es que nuestra audiencia... Brasil peor. Quedó en Brasil. No. Brasil hasta cruzaron el helicóptero. Me acuerdo que vos te habrás que el helicóptero de Ciudad del Este. Sí. Tenían el helipuerto del estadio 3 de febrero. Y ellos, para evitar el tráfico, porque era gente muy pudiente, gente que venía así para ver al show de Ronaldo, Roberto Carlos, Rivaldo. El partido entonces era, ¿cómo? El partido estrella de esa Copa América se jugó ahí. ¿Brasil-Argentina? Sí, claro. Sí, que venían los helicópteros, donde Fabio Martín, me acuerdo, tuvo una gran respuesta para Nacho Guano. Nacho Guano era un periodista deportivo que cubría Caiga quien caiga, el programa de Mario Perolini. Y se burlaban ellos, y estábamos afuera del estadio antes de Brasil-Argentina, y viene Nacho Guano y le dice a Fabio, ¿vos sos periodista acá? Le dice, sí. ¿Cómo se va a jugar Brasil-Argentina acá? ¿Pero quién trajo Brasil-Argentina acá? Le dijo. Y Fabio le dijo, ustedes pues salieron tercero en el grupo, le dijo. O si no, no venían, le dijo. Claro. Y el tipo se quedó, y pues fue así, salió tercera Argentina, cuando fue goleado por Colombia, le ganó Uruguay, le ganó Ecuador, pero por diferencia de gol termina mal y se va a jugar contra el candidato que después termina siendo campeón. Fíjate, ya que hacemos ese contraste, y la gente de Ciudad del Este que nos escucha a través de la 107.1 se va a acordar. Porque todos los países tenían, por eso yo recordaba lo de Japón, porque Japón iba a jugar por primera vez. Nani. Y acá iban a venir 5.000 japoneses. ¿Quién nos mintió tanto? Yenes o dólares por cada cabeza, más allá de lo que se mandó Bauer. Y después era lo que vos mencionás, lo de la Argentina. Argentina no sé, se bajaron Batistuta, Verón, Crespo. Igual vino con Palermo, que estaba bien en boca todo, ¿verdad? O sea, la movida que había se refaccionó Villa Olimpia, sí. Porque allí iba a concentrar el equipo de Bielsa, justamente. Y Brasil también lo de Ciudad del Este. Y fíjate cómo es. En esa época, Brasil decide concentrar en el hotel que hoy es el hotel de la Conmebol, el Borbón del Foz de Iguazú, que sigue siendo uno de los hoteles top ahí de la zona turística. Entonces, allí concentraban y después para los partidos, solamente para los partidos. Entonces era, bueno, se juega en Paraguay, pero las grandes estrellas y los turistas también tenían ese movimiento. Solamente para el partido. Solamente para el partido. Y bueno, lo que vos recordaron, hoy en día, o sea, ¿cómo cambió? Hoy con el tema, por eso la importancia a veces del marketing y eso. ¿Vos te imaginas más? Ya que Uruguay vino con una selección tan juvenil que todavía nos duele que nos hayan eliminado en cuartos de final. Yo sé que Uruguay fue el único que trajo, yo me acuerdo, para la final, y los días previos, venían auto con chapa uruguaya. Uruguay trajo público genuino que estuvo, aunque sea un par de días, porque vinieron el sábado a ponerle. ¿Verdad? Cuando clasificaron la final, vinieron a alentar. Porque acá eran más residentes brasileños. Sí, exactamente. Que fueron al Defensores porque era por primera vez Brasil jugaba en Asunción. Sí. Después tenía el tema de la entrada, que me acuerdo que Guillermo Atirana anunció al mediodía, un día gris de llovizna. 500 entradas teníamos, hermano. Y como dice Dani, hasta el estadio lucía con claros. No estaba lleno el estadio. Por ejemplo, el partido por el tercer y cuarto puesto estaba pactado en Pedro Juan Caballero y se cambió, se jugó en Asunción. México contra Perú, me acuerdo. México-Perú se definió y ganó el equipo mexicano. Exacto. México, me acuerdo, trajo todos los jugadores del 98, era gancho. Brasil trajo una gran selección. ¿En Brasil estaban todos? No, estaban, yo recuerdo. En Argentina era una mezcla. Estaban los Zanetti, Roberto Ayala, Sorín y compañía, y una base de Boca que andaba muy bien cuando eso. Guillermo. Ibarra era lateral derecho. Orteguita. Sí. Orteguita estaba, que apareció también. El Antonio Aranda con Arena en aquella Copa América, sí. Y ahí debuta Ronaldinho. 7-0 contra Venezuela, que hace un gol épico, 17 años de edad. Y en ese partido estaba un tal Sandro Rosell, que en ese momento era directivo de la Nike. Y ahí es donde lo ficha, y Ronaldinho termina siendo modelo de la pipa hasta terminado. O sea, ese fue el partido donde lo fichó. Quiere decir que el amigo HC ya estaba muy cerca por ahí. 99. Y estaba acechando, estaba cerca ya del fútbol, pero venía mucha gente. Yo me acuerdo de la pucha de los palcos de Luqueño. En el palco de Luqueño estaba el famoso Alfredo Di Stefano. Me acuerdo que yo estaba con mi walkie, y en otro walkie el amigo Cheville estaba haciendo Alfredo Mendoza, y no terminaba nunca, y yo con Alfredo, el tipo me dijo que sí podía hablar, bajando la escalera, un tipo grandote, que no le gustaba bien real, estaba totalmente inconforme, y agarra y por fin me pasa, y dije, de un Alfredo a otro Alfredo, aquí estamos con Alfredo y Estefano, viste que Alfredo Mendoza, le demasiado le gusta hablar y no terminaba nunca.
Y vinieron mucha gente pesada, vino. Vos decís, Sandro, yo no sabía lo de Sandro Rosell, que había estado, ni hablar... No es scouter, no es que vino como dirigente, claro. que todavía no estaba... Yo vivía en el centro de prensa, ahí en Sol. ¿Sol? Sí. Ahí estaba la primera máquina de internet, ¿verdad? Capitán Burger preguntó si sabía remar internet, ¿verdad? ¿Vos sabés remar internet? Se equivocó el término, pues, no. Se pasó no, porque en el 97 entra acá internet. Mira, porque, o sea, qué lindo gancho con todo lo que ocurrió durante la semana con lo de Tigo, Claro, personal. Sí. Cable operadora, que eran telefonía, que entraron con el servicio de internet y el fútbol. Pero sí, o sea, fíjate, porque era el primer evento importante por el tema de la rotación. Sí. Que le tocaba, porque era el último país que le tocaba. Después lo de Bolivia, y que se termina el ciclo cuando expanden con el Venezuela 2007. Por eso después hacen otra vez la rotación. Hacen el tema de los 10 países que se había roto desde el 79, con el formato en la Argentina con lo del 87. Y nosotros siempre criticamos, pero no sé si somos muy críticos nosotros, pero tampoco el Tahuano no era una... Era el Tahuá, la mascota oficial. No era muy llamador, ¿no? No era que vos te querés comprar un souvenir de Tahuá. Bueno, yo como que... Un llavero de Tahuá. Yo tenía 8 años en esa época del Tahuá. ¿En serio? A la puta que viejas no, pero primero que, si bien era una especie en extinción, no, era muy representativa en nuestro país. Claro. No sé, era un fantasma, parecía como... Nuestro eslogan en Sudáfrica era León, ¿verdad? Y después salió, acá no existe... Bueno, pero viste que eso pues se hace para tipo marketing, vos comprar un recuerdo, te va a la Copa América a traer el recuerdo. ¿Cómo va a ser la cosa tan fácil? De Ramón King también me acuerdo. Y Epifanio González hizo la canción. De Ramón King. Epifanio hizo la canción. Sí. Epifanio González. Y no sé cuándo vamos a tener otra Copa América. O sea, qué linda sería. Porque hoy sí vendría más gente. Sí. Ese otro año, yo me acuerdo de la Copa América. Espera, es cuestión de hacer cálculos. Sí. Porque Argentina-Colombia es una Copa América que se inventa para el tema de la sincronización. Porque la última fue en Brasil, ¿verdad? El año pasado. 2019. Y es el equivalente del Brasil 89. Ahora nos falta Chile, Ecuador, Uruguay. Claro. Bolivia también. Es el tipo nuestro... Tienen que esperar Chile, Ecuador, Bolivia. Perdón, Chile, Ecuador, Uruguay, Bolivia y después Paraguay. ¿Pero Chile hizo? Sí, 2015. No. Chile había trocado. Sí. Chile había intercambiado con Brasil por el tema del Mundial. Entonces, nos queda Ecuador, Uruguay, Bolivia y después Paraguay. Y después viene Colombia. ¿Se acuerdan de la de Colombia? Estamos igual que la vacuna, ¿eh? La de Colombia fue tremendamente... No, la de Colombia fue fea. Es que se bajó a Argentina. Sí. Faltando una semana. Pero todos los equipos fueron con equipo alternativo. Sí. Silvio Garay, eso sí, Aristide Masi se fueron... Es que era... No, lo que pasa es que cuando se juega cada 2 años... Siempre había una Copa América que era una especie, y para mí esta Copa América pinta para eso, ¿eh? Sí. Siempre había una Copa, al ser cada 2 años, vos tenías una Copa América que jugaba antes de las eliminatorias y hay otra que jugaba en medio de las eliminatorias. Por ejemplo, desde el formato que tenemos para Francia 98, la Copa América de Uruguay 95, todas fueron con su fuerza mayor. La de Bolivia 97, que además ya tenía el paga con la altura, muchos fueron con el tema de Brasil y Paraguay fueron los únicos que fueron para ganarla. Paraguay quería ganar la Copa. Por eso después de eso Paraguay tiene un bajón en la eliminatoria, que perdemos con Argentina, con Chile en forma seguida. Buen colchón. Claro, había buen colchón y quería ganar la Copa América, fueron todos. Brasil fueron todos y ganó la Copa América. Y Bolivia por ser local. Después el resto eran todas selecciones venidas menos. Claro, fíjate que por ejemplo, en ese sentido la Copa América de Paraguay era la buena. La de Colombia es la que justo agarraba en medio de las eliminatorias a Corea y Japón 2002. Y después la de Perú fue en medio de los Juegos Olímpicos, la del 2004. Argentina no participó por el tema guerrilla, ¿no? El tema FARC. Sí, se bajó. Creo que le habían amenazado que le iban a secuestrar a su... Sí. Y tuvo que venir Primitivo Madariaga con su equipo. ¿Quién era? Y Honduras. Y Honduras no le ganó a Brasil esa Copa. Lo eliminó. Bueno, imagínate, Brasil jugaba Washington de 9. Sí. Era horrible. A ver, se juega ahora en el 2020, tenías el 2020, en el 24 se juega en Ecuador, 28 Uruguay, 32. No, pero antes hacemos el mundial nosotros.
2030, ¿eh? O sea, eso me una pausa. En el 36, hagan el cálculo cuántos años vamos a tener en el 2036, si llegamos con el tema de nuestra pandemia y todo eso. En el 2036 vamos a tener Copa América, Federico, para que no nos quejemos de lo que el ministro no, Bowe. qué lejos estamos, hermano. Porque esa Copa América realmente estuvo tan mal hecha que merecía una revancha, ¿eh? ¿Qué? Porque la cantidad de turistas que iban a las puchas, ¿cómo se van a hacer? La ciudad de Concepción, por ejemplo, jugó Paraguay-Brasil, Paraguay-Argentina en Chile, esperando iban pocos turistas, ¿verdad? Pero plaza con wifi libre, música, una cosa de loco. Así una... En esta última Copa que me tocó participar en Brasil, el ambiente no es que ellos tuvieron el Mundial, pues ya. Sí, me parece tuvieron después de Olimpiadas. Tuvieron los Juegos Olímpicos, entonces es como que la Copa América era la tercera opción. Después sí, ¿verdad? Pero mira que Argentina lo llevó a Messi. Argentina fue con lo mejor. Es que Argentina Messi va a ser uno de los pocos que va a jugar la Copa ahora, porque puede ser la última y no ganó ni una. Y se va a jugar en Argentina. Aquí nos envía el amigo Ángel Rodas, dice: festejando la rotación, Ariel Marecos, genial clima, un buen asado y una de las buenas. Aparece en el Twitter. Mientras tanto, en un mundo paralelo, festejando la rotación de Ariel. Solo para Ariel Marecos está con la parrilla y una de las buenas, dice. Pero en su rostro se ven vestigios de lo que fue la jornada de ayer, ¿verdad? Pero mira que en el fondo de vuelta hay un refuerzo ahí importante también. Bueno, pero ese como decía el amigo Juancito de Argentina, para asentar el pulso. La primera pero lo que pasa es que Ariel ya viene luego con algún antecedente donde uno dudaría de la veracidad de la actividad o es el famoso para la foto. Después lo que le responde y admite él admite ahí. ¿Qué? ¿Qué para la foto? Le escribe un... Pero claro, le dice, sí, pero mira si se va a tomar el trabajo de poner eso en el espadín, se va a poner atrás acá en Ariel. Mortal tu foto, ese Coleman, no, este no es, ¿dónde está? Espera que... Acá está. Pero vos me estás haciendo es para la foto, no, legalmente para la foto y te nomás. Totalmente. Igual, o sea, sin aclaración, era bastante obvio, ¿verdad? Totalmente. Vamos a la pausa, 13:43 en todo el país. Nuestra Señora de la Asunción y Western Union tienen 90 premios de 500.000 guaraníes en efectivo para vos. Sí, así como escuchaste, 90 premios en efectivo. ¿Cómo participas? Muy fácil. Enviando o cobrando tus giros en las agencias habilitadas de Nuestra Señora de la Asunción. Estás participando automáticamente siempre y cuando cumplas todos los requisitos que están en www.nsa.com.py. Para más info, seguí las redes sociales: Facebook, Grupo NSA, Instagram, @NSA WhatsApp más 59521-289-1000. En estas épocas que estás buscando juguetes, inflables, bazar y todo lo mejor para regalar, te esperamos en Nova Mayorista, sobre la avenida Eusebio Ayala 2895, casi Santa Cruz de la Sierra, de lunes a viernes de 7 a 18 horas, sábados de 7 a 16 horas. Vas a encontrar hermosas opciones al mejor precio. Escríbenos al WhatsApp 0986-532-094. Toda la variedad en artículos de librería, escolar, oficina, juguetería, inflables, bazar y mucho más. Seguinos en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram como Nova Mayorista. Hace como Alexia y cuida la ropa del equipo completito con el lavarropas Tokio Cecilia de 6,8 y 10 kilogramos que cuenta con la función especial para ropas de bebés. Elegí jugar como los mejores. Tokio, con el pacto de confianza NGO. Kinfa cuenta con más de 100 productos para pacientes con COVID, además de Remdesivir y Favipiravir. Encontralos en las principales cadenas de farmacias del país. Innovación, calidad, seguridad. Opta por lo seguro. Lo mejor es de Kinfa. El 26 de mayo arranca el único MBA con certificación 100% internacional del Paraguay. Initiative Escuela de Negocios posee convenio con la Universidad Alfonso X el Sabio en Madrid, España. El Executive MBA te prepara para lo que viene en el mundo de los negocios, desarrollando herramientas y casos prácticos, y te permite vivir la experiencia de un viaje de misión
Empresarial en Madrid. Reserva tu lugar. Initiative Escuela de Negocios. Nuevo Ford Ka Freestyle. Ahora podés tener tu primer Ford en cuotas de tan solo $240 con la máxima conectividad y seguridad de Ford. Conocela y agenda tu test drive en Tapero Villa llamando al 021-671-900. Confort llega más lejos. Viví la Conmebol Copa América 2021 como nunca. Comprando con tu tarjeta Mastercard sin contacto, participa de una experiencia con sabor a cancha. Si pagas con Mastercard débito tenés doble cupón. Revisa bases de la promoción en latam.mastercard.com/sin contacto. Viví como jugás Mastercard. ¿Sabías que si te pasas a Claro con el plan de 3 gigas te queda solo en 44.000 guaraníes? Hacelo ahora y pagás 60% menos en tu plan por 18 meses. Contrata llamando al 021-417-8000. Internet cambió, cambiate a Claro. Si querés dinero al instante y en efectivo, ven a Casa Rosada. Tenemos 4 locales para brindarte la solución que más te conviene. Más dinero, más beneficios. Compra, venta de nuevos y usados. Sede central, sucursal San Lorenzo, sucursal Cuatro Mojones y sucursal Mariano Roque Alonso. Casa Rosada, teléfono 0981-129-900. Casa Rosada, 100 años sirviendo a la familia. Avon, la marca que une generaciones. Tiene productos para todas las edades, todos los días del año. Avon cuenta con biblioratos, carpetas, sobres, hojas y todo tipo de suministros para el trabajo en la casa o el trabajo en la oficina. Además de sus ya reconocidos cuadernos en diversos formatos. Seguilos en Facebook o Instagram como @cuadernos_Avon. Avon, calidad que une generaciones. Internet en Paraguay está en alta. Prepara tu empresa para este mercado. Ingresa ahora a maxdominios.com y registra tu empresa.com desde 39.000 guaraníes por año. Hospedaje corporativo con ilimitadas cuentas. Nombre @tuempresa.com. Visita www.maxdominios.com. La forma más rápida y fácil de tener presencia en Internet. Cuando parece que alcanzaste la cima, siempre hay un nuevo desafío por delante. Lasca, innovando con productos para terapias naturales. Laboratorios Lasca, 85 años. Creer para crecer. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. 13:48. Estamos en la parte final. Están hablando Dani y Juanma de la FA Cup. Sí, ahora se está jugando la final de la FA Cup. Una imagen que es de ahora, que no es del pasado, ¿verdad, Dani? No, exactamente. El Leicester le está ganando el Chelsea 1-0 con un golazo de Yuri Tillemans. Pero, ¿viste ese grito de los ingleses? Ellos no, o sea, no dicen gol, yes. Y eso se escucha ahí cuando el remate de media distancia, cómo entra, y después el grito, y después el festejo alocado. Ahí en Wembley. Y en la Champions se va a ver algo similar porque justamente mandaron a Portugal para que haya 6.000 hinchas de cada club, por lo menos 12.000 ingleses van a estar. Sí. Y más los organizadores que van a vender sus tickets, o sea, 25.000 Y Alejandro Domínguez, cuando llegaron las vacunas de Conmebol aquí en otro país, insistió con el tema del público, que él dice ya es tiempo de que vuelvan. Sí, pero cancha. Lo que pasa es que no hay correlación, claro. Inglaterra ha vacunado que a un 40% de su población. Acá la vacuna es solamente para el futbolista. No, solo eso, porque estamos hablando de Colombia, no sabe si se va a... que la condición única hace 2 meses era 30% para Argentina, 30% para Colombia, pero se dejó atrás por todo lo que está atravesando Argentina y Colombia, cada uno con su vía crucis, ¿verdad? O sea, no hay correlación entre trajimos vacunas y que la gente vaya a la cancha. Ojalá, porque las vacunas que se traen es por gestión Conmebol a los futbolistas y a los del staff, no para la gente que eventualmente asistiría. O sea, entonces, pero cada vez que vemos estos espectáculos, o sea, yo le comentaba el tema de los deportes norteamericanos, ahora viendo lo de la FA Cup, ya en la Copa de la Liga, que City le ganó al Tottenham, había gente. En esta ya hay más gente. Recordemos que las últimas 2 fechas de la Premier se van a jugar con mínimo 10.000 personas y es lindo, o sea, lindo, lindo, ¿no? Escuchar ese grito, que cada país tiene su gol. Acá cuando decíamos
Pues cada país tiene su grito. Acá el famoso Ndera. Pero cuando hay una situación, entonces... O sea que, Daniel, yo ya quiero... Gol, Johnny, gol, y multiplican ahí. Juanma En también. Argentina cuando se falla gol, ahí, sí. Los brasileños, no, Ya, terrible. siente lo mismo que me pasa a mí. Estoy podrido de escuchar el playeo del técnico. El playeo del directivo. Ya quiero escuchar a hincha. Justamente un colega me decía, sos privilegiado. Y yo le dije, no es tanto así. Mira que parece una práctica. No. Parece una práctica. Ahí disentimos, pero... Muy bien, porque yo sigo considerando una bendición transmitir partido seguido después de aquel momento tan oscuro que pasamos. No, eso sí, Federico. Eso sí. Que para mí fue, desde que estoy trabajando en esto, fue el peor momento porque hasta digo que me estaba por entrar en depresión y no tenía sentido hacer un programa 10 minutos en mi casa y no había fútbol y encima, no sé, el lunes era parecido al viernes y el sábado y era momentos muy feos fueron. Claro, no, después nos salvó un poco nuestro recuerdo acá. Juntarnos, después no íbamos más con los compañeros. O sea, trabajar desde la casa tiene su ventaja, pero también como te saca un poco la vida, ¿verdad? Que vos tenés de repente en ese ida y vuelta y estás en un grupo y todas esas cosas. Aquí nos dice el amigo Ángel Rodas, Bardi se convierte en el único jugador en disputar las 14 fases de la FA Cup. Mira vos, estuvo en todas. Y nos envió un tweet también de Liam Gallagher, de Oasis, fanático del City, pero poniendo Come on Leicester. Y echando por Leicester. Este Liam es fanático del fútbol. Sí. Fue chicana para lo de la Champions. Claro, por el tema de la final también. Y aparte, el grande ahí, el chico, el Leicester. Y en Escocia se dio algo que no pasaba desde el Arsenal de Wenger. ¿Qué? El Rangers salió campeón invicto, dirigido por Steven Gerrard, en la liga escocesa. Qué bueno, ¿eh? Rompe una hegemonía del Celtic, ¿eh? Sí. ¿Vos viste el partido de liga escocesa? Antes de bien transmitía. No, los goles sí. Los domingos a la mañana transmitía, cuando uno miraba mucho fútbol, mirábamos Holanda y Escocia y sí. Grande batalla de rugby. Pues a mí me hizo acordar 9... ¿Qué 9 transmitimos últimamente? El partido de Cerro Ortiz, el 9 de La Guaira. Me hizo acordar los 9 escoceses. Él parecía que le marcaba más al defensor que el defensor a él. Malísimo. La fortaleza no son malos. No son, tenían nada. Es que sí. Entre Ortiz y el Mosquera... Mosquera fue... Es que cae en el área chica. Mosquera, yo no sé cómo no cayó en un club paraguayo hasta ahora, ¿eh? En River, por allá. Sí. O sea, Ovejero no tiene preocupación de perder el puesto, ¿eh? Y mira que Ovejero también... Discretito. Sí, él es el jugador más enojado que vi. Él se pasa enojándose con los rivales y con los compañeros. En el segundo tiempo que hizo un partidazo acá por izquierda y lo volvió loco. Pero anduvo bien el Sanguinetti. En el primer tiempo Sanguinetti, el 11, jugó bien y jugó más o menos en la misma zona. Es que yo lo dije antes del partido, Federico, que este equipo no quiero utilizar el término no existe, pero es muy limitado y no tiene aquí Olimpia creo que colaboró más el momento que lo que o lo que ofreció fútbol. Claro, pero acordate que el momento de Olimpia persistía el jueves. El momento sigue siendo malo. En algún momento tenía que aparecer sí, pero no aparecía, pues. Sí, contra Sol América, que un armado hizo Iván Almeida en 3 días, le complicó el partido. O sea, viajó con el mismo mal momento. Sí. Por eso no es que se temía de la altura del momento de Olimpia físico como internacional, y de este equipo sí podía, pero el equipo boliviano en el segundo tiempo se fue al mazo, se desordenó, no generó situaciones de riesgo, le invitó a Olimpia a que lo contragolpee permanentemente. Por eso fíjate que creo que en el cálculo del futbolero más, ya que puede pasar, porque es un grupo de sorpresas, porque poca gente esperaba que Táchira le gane al Inter, más allá que se juega en San Cristóbal, que cuando ustedes hacían el cálculo de no, contra Inter no hay que perder, es porque entienden que Táchira puede ganarle al Always Ready, y acá si puntúas ganándole al Táchira vas a superar al equipo venezolano y meterte junto al Inter. O sea, una percepción que se hace por lo que ustedes estaban citando de los vaivenes que tiene el Always Ready, que ha mostrado en el llano y especialmente en la altura. Yo creo que la victoria de Táchira
le obliga a Olimpia a ganarle a... ¿Vos sabés que iba a decir Inter. eso? Conste que, mira, que hasta ahora Inter no sumó un solo punto afuera. Bueno, es que ayer cuando estábamos debatiendo con Federico, o sea, yo entiendo el cálculo de con 4 de 6 entradas. Yo le digo que me dijo un hincha. Sí. No vamos a salir a ganarle a los locos al Inter que nos emboca. ¿Cómo va a salir Olimpia a jugar contra el Inter? Claro. Pero es un lindo tema para la próxima semana. Porque cuando baje la euforia de la épica en La Paz, de decir, espera, contra Inter, ¿cómo? Porque están las dos opciones. Repito, o sea, es como que puntuar para llegar sí o sí contra el rival directo. ¿Y por qué se cree que es rival directo? Porque Táchira juega de local contra Always Ready. Sí. Y Always Ready fue el único equipo que no ganó un partido de local. Táchira, se puede decir todo lo que quiera, pero le ganó a Olimpia y le ganó a Inter en ese sentido. Y por eso, son dos realidades totalmente distintas, más allá de que los dos consiguieron buenos resultados. En el caso de Cerro, extremadamente bien, donde el partido contra Minero no tiene una pizca de dramatismo. No tiene ninguna pizca de dramatismo. Pero mira que Dani va a ser muy importante porque primero para llegar tranquilo a la última fecha. Sí, claro. Y después para marcar presencia local. Claro, acá lo que leí en la prensa brasileña, Juanma, es que Mineiro viene por más que tiene un partido importante en la liga, viene a jugar. Ellos vienen a buscar el primer puesto. Ellos dicen que con un empate ya se asegura por diferencia de gol y todo el primer puesto, entonces por eso viene a buscar el primer puesto contra Cerro. Un mensaje, en caso de que supere al Mineiro, me parece que la localidad se va. Pero fíjate que son todas cuestiones que vos querés ver a mediano y largo plazo, mientras que lo de Olimpia es inmediato. Es inmediato, o sea, y ahí va a entrar, o sea, va a estar más sustancial el debate de cómo debe encarar Olimpia su partido que lo que debe hacer Cerro contra Mineiro, porque Cerro está muy bien posicionado y Olimpia sacó tabla de salvación en La Paz. Y para que nada, porque recién estaba diciendo lo que un hincha de Olimpia le escribió a Federico en el tema de que no nos hagamos los locos. Dos, y ustedes son los que dicen, espera, pero si no se le gana, o sea, hay combinaciones, pero creo que la combinación reinante, dominante es Táchira le gana a Always Ready, hay que puntuar para luego depender de sí y ganar la Táchira y no sacar la calculadora como había hecho contra el Delfín, pero si pasa defensa contra Santos y al final se quedó sin el pan y la torta. Y el Inter hace 3 años que no gana un clásico en el torneo gaúcho. Por eso también se juega mucho. Estoy mirando acá. Bueno, mañana Boca River, Gremio Inter, Fluminense Flamengo. Estoy mirando Flamengo. La hinchada puede poner bandera y todo, ¿verdad? Sí. La local. Y ellos le hicieron un mosaico que ocupa todo el sector de cabecera de Maracaná, dice, y muestra toda la copa de Flamengo. Y dice, quien espera no siempre alcanza. Dedicado a Fluminense, o sea, que nos haya inaugurado ahora esto del tema de poner mosaico con dedicatoria. Los primeros que lo hacen son los brasileños, Espectacular el mosaico para el folclore, el llamado folclore del fútbol. Mañana Guaraní Libertad también, Guaraní Libertad mañana. River 12 casos sospechosos de positivo de COVID. 12 ya. 11 confirmados en la página web. El comunicado Robert Rojas entre ellos. Robert Rojas entre ellos. Sí. Yo te digo, yo confío en la mano de Gallardo. Lo que sí. Pero 12 son muchos, Johnny. Y sí, pero lo que sí leí es que Ángel Romero ya es asintomático y el lunes estaría recibiendo el alta para volver a entrenar. Miguel Martínez, Fabián Franco, Marcos Cáceres, Pablo Adorno, Daniel Rivas, Enzo Jiménez, Wilder Viera, Damián Bobadilla. El volante por izquierda lo tengo acá, se me fue. Estamos cerrando, Estamos cerrando, 13:59. Fernando Velar.